Mi nombre es Jorge Luis Gómez. Yo soy de la empresa La Inmobiliaria J. Capitalán. A lo mejor ya nos han visto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Él es el licenciado Samuel. Licenciado Samuel Castillo, Sammy para los amigos. Y ustedes que son mis amigos me pueden decir simplemente Sammy. Y pues estamos aquí para servirles. Sí. Vamos a iniciar prácticamente con lo que es una sesión de derechos. Recuerden que no sé si ustedes ya han trabajado mucho con sesiones de derecho o si hay un abogado entre nosotros aquí. ¿Quién es abogado? Levante la mano. Sin pena. Ok, bueno, nos van a entender un poquito. Vamos a hablar con palabras coloquiales para que nos podamos entender. Y pues básicamente lo que estamos buscando en esto de impartir el taller de sesiones de derecho, pues prácticamente es que entiendan y que en algún momento cuando tengan algún cliente, pues puedan vencer esas objeciones. Objeciones que a lo mejor se presentan abogados y oye, pero a lo mejor nos hacen preguntas que desconocemos. Entonces la idea de este taller es básicamente resolver todas esas dudas y que en algún momento determinado que tengan algún cliente, pues puedan cerrar esa venta, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que iniciar preguntándonos qué es una sesión de derecho y para más acotarlo más, qué es un derecho, ¿no? Un derecho pues es un beneficio, una ventaja que tiene alguien sobre alguien más, ¿no? Un derecho que tenemos nosotros, que hay desde los derechos humanos que son fundamentales a tener agua, luz, vestido y todo eso, ¿no? Pero un derecho patrimonial, ¿qué es el derecho patrimonial? Pues yo tengo el derecho de entrar, a salir de mi casa, yo tengo ciertos derechos, pero en esto específico, en lo que hablamos de derechos, también es muy amplio. No le estamos vendiendo una propiedad y es lo más importante que quiero que quede claro. Estamos vendiendo un derecho que adquirimos de alguna forma, en este caso, pues por una hipoteca, que es un beneficio, una deuda que tiene alguien. Por ejemplo, si nos vamos más para atrás, iniciaríamos con lo que es un pagaré. Yo inicié mi carrera en la cobranza de pagarés, allá por el 2013, por ahí, cuando estaba estudiando Derecho. La cobranza de pagarés, pues es lo mismo, ¿no? Se ceden los derechos a las personas de ese pagaré, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, ¿no? Entonces, al final lo único que tienes es una deuda que ahora te deben a ti, ¿no? El cambio de acreedor. La diferencia de los pagarés es que no tienes garantizado nada. Entonces, tienes que buscarle bienes al cliente, a lo mejor tienes que buscarle si tiene una propiedad, si tiene un carro, o simplemente embargarle los bienes de su casa adentro, ¿no? Lo que pasaba en ese entonces es que muchos eran de escasos recursos y cuando llegabas pues no tenía nada, hasta pena te daba, ¿no? Casi le dejabas un pollo, ¿no? Pero me tocó, una vez embargamos y después se lo regresamos porque nos sentimos mal, porque eran pues cosas que no tenían valor, ¿no? Pero la diferencia a una hipoteca es que la hipoteca sí tiene garantizado algo. Es decir, tiene una hipoteca que es la propiedad que se dejó en garantía de esa deuda que se va a pagar. Entonces, esa es la principal diferencia, pero al final es un derecho. Hay muchos tipos de derechos. Por ejemplo, hay derechos posesorios, que también lo vamos a ver adelante. Hay muchos que no tienen un título de propiedad, pero habitan un domicilio por más de 5 años de buena fe o más de 10 años de mala fe. Y la ley lo contempla, entonces esos derechos posesorios también se pueden ceder y se van a contabilizar. Por ejemplo, para una prescripción que son 10 años, que la ley lo contempla en 10 años, y la persona lleva 5 años viviendo ahí y después te cede los derechos posesorios, la ley te va a contar los 5 años de él y los 5 años tuyos, ¿no? Entonces hay muchos tipos de derechos que se van a poder ceder, pero lo importante es saber que lo que le estamos vendiendo o ofreciendo al cliente es la cesión de tu derecho que tienes, ¿no? ¿Hasta ahí claro? Sí, básicamente yo saco una casa mediante algún crédito hipotecario, Infonavit, dejo de pagar durante ciertos años. Lo que hace el banco, pues al final ellos no se dedican a cobrar, se dedican pues prácticamente a prestar. Entonces ellos comercializan la cartera, una cartera a una recuperadora, y la recuperadora es la que empieza a comercializar a través de cesión de derechos. Cuando sus clientes les dicen, oye, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando están comprando una hipoteca, ¿sí? Y la hipoteca, como dice el licenciado Samuel, la hipoteca es la garantía. Si no me pagas, perfecto, te demando y me adjudico tu propiedad a través de un juicio especial hipotecario. Vamos a tener 3 diferentes figuras: el cedente, el deudor y el cesionario, ¿de acuerdo? En este caso el cedente podemos mencionarlo como una recuperadora, ¿sí? Que es la dueña, en este caso, del crédito, ¿sí? El deudor es quien sacó en algún momento el crédito y dejó de pagar. Y el cesionario es nuestro cliente, en este caso quien está comprando esta cesión, ¿sí? Y es ahora quien se va a personar y va a decir, ¿sabes qué? Ya no le debes al banco, ya no le debes a la recuperadora, ahora le debes a Juan Pérez, ¿sí? ¿La puedes cambiar, por favor?
Y es muy importante hasta este punto, cuando se ofrezcan a los clientes esos servicios, que existe la opción de que a lo mejor el cliente sí les paga, ¿no? Y ellos ya traen el chip de que van a comprar una casa y de repente puede llegar el cliente y decir, ¿sabes qué? Sí te pago, ¿cuánto te debo, no? E incluso aunque no le aceptes el pago, pueden ir a un juzgado y consignar la deuda, ¿no? Y ese es otro punto, porque a veces si tú le vendes una cesión de derechos en 100,000 pesos, cuando antes habían muy económicas, pero eso, ¿por qué vale tan barata? Porque a lo mejor la deuda es muy poca, ¿no? Entonces hay que revisar el monto de la deuda, porque cuando ya venga el deudor va a decir, pues te pago lo que te debo y ya, ¿no? ¿Y en cuánto le vendiste tú esa sesión? A lo mejor si la vendiste más cara, pues ahí no van a cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces es muy importante tener cuidado en esos detalles. Sí, de igual forma, yo sé que trabajan para diferentes inmobiliarias, es muy importante que revisen antecedentes. ¿Sí? Los antecedentes son importantes, por ejemplo, registro público de la propiedad, que no tenga algún otro embargo, que no tenga alguna prescripción, ¿sí? Porque si no se complica, lejos de durar 8, 10, 12 meses, 18 meses, si tiene alguna prescripción, ahora se va a doblar el tiempo, porque tenemos que demandar al deudor, que es el acreditado, y tenemos que demandar a quien está prescribiendo, ¿sí? De igual forma, recuerden que las sesiones de derecho pues es un mercado para todos. Si en algún momento el deudor, como decía el licenciado Samuel, quiere liquidar su deuda, ok, aceptamos una oferta, ¿sí? Se acepta una oferta y esto lo vamos a ver como una inversión para nuestros clientes. ¿Por qué? Ellos compran barato y la idea es que recuperen el doble de su inversión, ¿sí? El acreditado también puede hacer una dación en pago. Una dación en pago es renuncio prácticamente a mis derechos, no quiero inconvenientes, y ahora se convierte en una casa adjudicada, ¿sí? Entonces también hay que verlo de esa manera. Ese punto que comentas es muy importante, que es una inversión. Sobre todo esto es una inversión. Muchos le venden esto a los clientes como que es una casa habitación, pero esto es una inversión. Entonces, ¿quién es el target al que le estás vendiendo? A veces son personas de interés social que con mucho esfuerzo lograron conseguir ese dinero y tienen urgencia de habitar, urgencia de vivir, y vas a sentir una presión muy grande porque el juicio te puede durar un año o a veces se puede alargar mucho más dependiendo pues la estrategia legal que tenga la contraparte, ¿no? Porque a veces suele ser fácil cuando te vas a un juicio en rebeldía y nadie contestó y nadie dijo nada, y te vas a topar otros tiempos que la contraparte, los abogados de la contraparte sí metan recursos, amparos, apelaciones, y me ha tocado casos hasta 5 años o más que se alargan los procesos, ¿no? Entonces, pero cuando tú tienes una buena venta con el cliente, que le explicas que es una inversión, que su dinero no se ha perdido, pero que ahí está, no vas a tener problema. Pero cuando le dices, en 2 meses tomas posesión, nos pasó con una inmobiliaria muy famosa aquí en la ciudad, que decía eso, en 2 meses. Entonces ya comprometía a los abogados a que en 2 meses eso es imposible, ¿no? Apenas vas haciendo el inicio de demanda a los 2 meses, o sea. Entonces no puedes prometerle algo al cliente porque al final no sabes cuánto esfuerzo le costó eso o en qué se comprometió para conseguir esa inversión, y lo vas a traer ahí atrás de ti todo el tiempo, ¿no? Sí, en efecto, hay que ser muy, muy claros con nuestros clientes. No por el hecho de que tengan miedo que se vaya a perder la venta, significa que le van a mentir al cliente y le van a decir, ¿sabes qué? Te entrego en 3 meses. Sabemos que eso, como dice el licenciado, eso es imposible, ¿sí? Simplemente para iniciar una jurisdicción voluntaria, que es el primer paso, ¿cuánto tiempo se lleva, Lick? Pues una jurisdicción voluntaria puede durar desde 2 meses hasta 1 año. ¿Por qué? Porque la jurisdicción voluntaria, que es nada más el primer paso, que es el cambio de acreedor, como que le vas a notificar al deudor que ya hay un nuevo acreedor, que alguien compró la cesión y que ahora tienes un lugar de pago por si quieres pagar. Todavía no es un juicio, es nada más un proceso legal. ¿Y qué pasa? Llegas y le notificas. Ok, a lo mejor en 2 semanas, en lo que te acuerdas y va al actuario, puede que salga. Pero hay veces que no hay nadie. Y si no hay nadie, no se puede interpelar. Mande. ¿Cómo lo llamaste? Jurisdicción voluntaria. Es el primer paso, que es la notificación del cambio de acreedor. El juez manda un notificador, que actuario, que le dice, ¿sabes qué? Ese crédito ya no le pertenece al banco, ya no le pertenece a la recuperadora, ahora le pertenece a este particular, ¿no? A él le tienes que pagar. Bueno, eso puede ser un buen acercamiento para empezar las negociaciones y todo, ¿no? Pero legalmente es apenas el primer paso, ¿no? Le vas a notificar el cambio de acreedor, le vas a decir el lugar de pago, porque entonces después puede lavarse la mano que no sabía a quién y dónde pagarle. Entonces ahí ya le estás informando. El problema
que pasa muy común, que como son casas que tuvieron problema, de gente irresponsable, de gente que no le interesó, pues a veces ya no las habitan o las habitan terceros. Entonces el actuario tiene que dar fe de que le notificó personalmente a esa persona. Y si no está, pues puedes hacer investigación con los vecinos. Hay otros que se ocultan, ¿no? Pero para eso puedes hacer investigación con vecinos, a ver si realmente viven o no. Pero muchas veces ya no viven ahí. Entonces hay que girar oficios de búsqueda al INE, a la CFE, al agua, a todos lados, para ver si encuentras un domicilio. Si no encuentras ningún domicilio, ya te podrán autorizar los edictos. Pero todo ese proceso te va a durar meses, ¿no? Y a veces no es tanto que sea complicado, sino por los tiempos del juzgado, ¿no? Te dan una fecha ahorita, otra en 3 meses y así te la llevas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. La jurisdicción voluntaria básicamente es la base de nuestro proceso, que es el juicio especial hipotecario, ¿sí? Recuerden que si tenemos unas buenas bases, unos buenos pilares, pues eso nos va a ayudar a que el desarrollo del juicio especial hipotecario pues sea más fácil para nuestro cliente, ¿sí? Para que en este caso los abogados que lleven a cabo su proceso pues tengan un buen avance, ¿sí? El emplazamiento, como dice el licenciado Samuel, el emplazamiento es la notificación de un nuevo acreedor, el cambio de acreedor. Si notificamos ahí podemos hacer una interacción con quien viva dentro de la propiedad. Aquí vamos a tener 3 diferentes figuras. Puede ser el acreedor, que es el deudor, ¿sí? Puede ser un rentero o puede ser un invasor, ¿sí? En los 3 escenarios se puede llegar a una negociación, por supuesto. La negociación yo siempre recomiendo que sea, pues, a lo mejor de manera económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor es un invasor que ya lleva 10 años ahí, que ya le invirtió a la casa, ¿sí? A lo mejor ya le hizo modificaciones y la idea, pues, es también apoyarlo, ¿no? Apoyarlo de esa manera. A lo mejor no le vamos a dar 100,000 pesos, pero podemos apoyar a lo mejor con depósito y renta para que se pueda acomodar en otro lado. Y que en algún momento nos entregue la propiedad sin vandalizarla. Ese es un factor muy importante. Entonces, más cuando son invasores, pues sabes que ya me sacaste y te rompo a lo mejor loseta, te rompo, quito cableado, la taza del baño, ¿sí? Entonces, son factores que si podemos hacer una buena negociación, nos va a ayudar para todo el avance del proceso. Sí. Es muy importante hacer sinergia a veces entre los asesores y también los abogados, ¿no? A veces dice el asesor, no, pues yo ya se lo dejé al abogado y al que se arregle. Y a veces el abogado, como ya trae el chip de todo es legal, nada más sigue el proceso. Pero también hay que contar con los mecanismos alternos de solución a conflicto, ¿no? Que es tratar de llegar a una conciliación. A veces, más, como dicen, más vale un buen arreglo que un mal pleito. O al revés, ¿cómo es? Pero el punto es ese, ¿no? El punto es que a veces un juicio te puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Cuando a lo mejor te acercas con el invasor, a lo mejor es un invasor y le enseñas tu cesión de derechos, llegas con el abogado, llegas con el asesor, mira, ya compramos, vamos a iniciar un juicio, te vamos a terminar desalojando, de aquí te ofrezco 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, no sé cuál sea su tope. Pero también el tema de las sesiones es ese margen que tenemos, ¿no? Entre lo que vale la propiedad y en lo que estás invirtiendo. No lo tomen con el estómago, por eso es muy importante el perfil del cliente, ¿no? Cuando es un inversionista, él dice, ¿sabe qué? Sí, no, ofrécele. Hay otros clientes que dicen, ¿cómo le voy a dar dinero si está invadiendo la propiedad? Pues sí, señor, pero tiene 10 años viviendo ahí, ahí viven sus hijos, ahí tiene una abuelita enferma, pues también hay que tener un poquito de tacto, ¿no? Entonces, te va a salir más barato llegar y decirle, ¿sabes qué? ¿Cuánto ocupas para cambiarte a otro lugar, para pagar el primer mes de renta o algo? Que a lo mejor el juicio, ¿no? Aunque el juicio se gane, pues es el tiempo. A lo mejor en ese tiempo ya la vendiste y compraste otra y todo, ¿no? Entonces, no se cierren a las negociaciones, es muy importante. Sí, el tema de comprar sesiones de derechos, recuerden que siempre lo vamos a ver como una inversión y eso es lo que le tenemos que decir a nuestros clientes. Es una inversión a corto, mediano, largo plazo. ¿Por qué? Porque si en algún momento determinado el cliente lo ve como una inversión para comprar una casa, está comprando un 30, 40, hasta un 50% por debajo del valor real, ¿sí? Es a corto plazo. A mediano plazo, ok, ya tenemos nuestra escritura de cesión de derechos. Ahora lo que va a hacer el cliente, ¿sabes qué? Ya me desesperé por el tiempo, quiero revender. Se puede hacer. Recuerden que obviamente no vamos a recuperar el doble, pero la idea es que en algún momento recupere su inversión y que recupere más un plus, ¿sí? A largo plazo, pues en efecto es terminar todo el juicio especial hipotecario y que en algún momento él pueda vender al doble o a lo mejor hasta el triple, dependiendo la plusvalía de cada zona, ¿sí?
Y es una muy buena estrategia también para lidiar con los clientes. Le digo, en este tema los clientes se desesperan. Entonces puedes llegar a un punto que el cliente ya esté desesperado y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a revenderla y te puedes revender la sesión las veces que sea necesario. Y si ya va avanzado el proceso, pues al nuevo comprador le puedes decir, mira, vale un poquito más porque ya el proceso va avanzado. Ya llevamos un año en juicio, ya nada más faltan 2, 3 cosas y ya la puedes vender, ¿no? Como hay algunas sesiones que ya están en sentencia, por ejemplo. Hay unas que van desde el principio, hay unas que ni siquiera han iniciado. Todo eso es lo que aumenta el valor de una sesión porque ya sabes que va a durar menos el tiempo en que termine el desalojo, ¿no? Así es. También la importancia de comprar sesiones, muchas de las veces constructoras están haciendo a lo mejor desarrollos, pero los desarrollos están fuera de la ciudad, ¿sí? Y de igual forma el precio, pues el precio se dispara aquí en Tijuana, al estar pegados al estado de Estados Unidos, valga la redundancia, California, que es uno de los estados más ricos, pues obviamente eso también nos afecta a nosotros, Tijuana, por ser frontera, ¿sí? Las propiedades se encarecen. Entonces, si tú compras a través de cesión de derechos, pues básicamente estás comprando una zona céntrica, ¿sí? No estás comprando un desarrollo a lo mejor fuera de la ciudad. Entonces también esa puede ser una ventaja, un beneficio que le podemos ofrecer a nuestro cliente, ¿sí? Bueno, aquí ya vienen los factores. También hay que conocer, ok, hay ventajas, pero también hay desventajas para nuestro cliente, ¿sí? Por ejemplo, una de las desventajas, pues prácticamente es encontrar el deudor, que ya lo habíamos platicado, el emplazamiento. Para tener una muy buena jurisdicción voluntaria, que son las bases de nuestro juicio especial hipotecario, hay que emplazarlo de manera personal. Recuerden que si avanza o se va por rebeldía y más adelante el deudor dice, ¿sabes qué? Pues no me emplazaron de manera personal, estamos violando sus garantías individuales. Y esto puede ser sonar muy tierno, ¿no? Hay que cuidar sus garantías individuales, pero en la realidad, en la práctica, no saben lo frustrante que es ya tener una sentencia, ya tener el juicio ganado y que se amparen y te tumben el caso, ¿no? Porque a lo mejor el abogado que inició el caso lo hizo mal. Y esto, como les decía, hay muchos casos que ya vienen con sentencia, ¿no? Pero el emplazamiento lo hicieron mal, porque a lo mejor le pagaron un acto de corrupción al actuario, o a lo mejor mintieron o algo hicieron que no está bien. Entonces también nosotros hay que revisar también cómo se hizo el emplazamiento, sobre todo que se haya hecho personal, ahí ver si realmente sí vivía ahí, si fue en el domicilio. Es que dicen, no, que se emplazó allá en Ciudad de México. ¿Por qué estaría en la Ciudad de México si la casa y el cliente es de Tijuana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los emplazamientos que no tienen coherencia, no tienen sentido, porque pueden ampararse y muy fácil tumbar todo el juicio. Y si ya pasaron 3 años de juicio, te lo van a regresar hasta el principio, hasta la notificación. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, tratar de tener contacto con el abogado de la inmobiliaria, de la recuperadora, si es que ya está iniciado el proceso, que les mande la documentación, el expediente, revisarlo, para ver que todo esté en orden. Okay. Otra cosa también, digo, como desventajas, es lidiar con las personas que viven dentro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, pues, hay que tener mucho cuidado. Me imagino que ustedes también hacen campo y visitan las propiedades. Entonces, que eso a lo mejor si no lo hacen, yo les recomendaría que lo empiecen a hacer. ¿Para qué? De entrada para ver quién vive dentro de la propiedad y a lo mejor facilitar la información al abogado que está llevando el proceso. Sí, nuevamente les digo, puede ser al acreditado, puede ser un invasor o puede ser un rentero. Entonces, aquí es importante el tema de la seguridad para ustedes. ¿Por qué? Porque hacer visitas de campo se torna a lo mejor que salga una persona agresiva, una persona hostil, ¿sí? Entonces hay que primero poner ante todo la seguridad de nosotros, ¿sí? Sí, miren, un tema así ya muy privado. Yo como abogado también litigo asuntos penales y muchos piensan que el derecho penal es peligroso. La verdad, yo nunca he tenido ningún problema en asuntos penales, pero el derecho inmobiliario también tiene sus peligros, ¿no? Entonces hay que saber elegir cuándo sí, cuándo no. Si tú llegas a una casa a la vez, que está muy buena oportunidad, pero ves que es un picadero, que a lo mejor ahí hacen cosas ilícitas, mejor dejarle eso a alguien que más se lo atreva, ¿no? Pero nosotros hay que cuidar nuestra integridad, porque incluso cuando hagas el desalojo y todo, pues no sabes qué repercusiones vaya a tener, ¿no? Hay que saber elegir cuándo sí, cuándo no, como profesionales, a ver, en esto sí me conviene, esto no me conviene, tanto para mí como para mi cliente, ¿no? Porque si luego después no se puede materializar con el cliente, pues tampoco nos va a convenir que el cliente no quede satisfecho, ¿no? Y sobre todo, pues cuidar nuestra seguridad y la del cliente, ¿no? No podemos ser insensibles y decir, ya es su problema, ¿no? Sino también tener ese tipo de cuidados.
Igual, desventajas. Recuerden que si no hacen una investigación adecuada de prácticamente la propiedad, puede que en algún momento determinado ya haya caducado la deuda, ¿sí? Todos los créditos en algún momento determinado se extienden por 25 o 30 años. Entonces, eso es muy importante que puedan revisarlo, porque si no, lejos de venderle una oportunidad a su cliente, le están vendiendo un problema, ¿de acuerdo? Sí, el tema de los, por ejemplo, de los créditos hipotecarios son a 30 años, ¿no? Y de repente hay casas muy viejas que aunque tengas la deuda, si ya pasan los 30 años, ya está caducada. Eso por uno en el tiempo de la deuda. Ahora, el tiempo de la falta de cobro es a los 10 años. La prescripción negativa, que se le llama, es a los 10 años. ¿Qué quiere decir? Que no haya habido requerimientos o intenciones de cobro por 10 años. Y eso se basa desde el último pago que dio el cliente. Por ejemplo, si el cliente dio un pago en el 2010, para el 2020 ya pasaron los 10 años y ya está prescrito. Y aunque le demandes el juicio hipotecario, ellos se van a defender diciendo que no le cobraste. Claro, de repente hay estrategias como patadas de ahogado, decir, a lo mejor no te cobré formalmente, pero yo fui con mi testigo y otro testigo y te estuvimos requiriendo y no nos quisiste pagar. Pero ya va a estar muy flojo tu estrategia legal. Pero esa deuda es de la persona, es el bancario, ¿no? O sea, o Infonavit en su caso. Llámese Infonavit o llámese hipotecario. Si ellos no cobraron en esos 10 años, no se puede como que prescribir. Por ejemplo, como les comentaba, son sesiones. No sabes si esa sesión ya se la pasaron a la recuperadora, a una inmobiliaria o a un particular y luego ese particular a ti, ¿no? O va directo desde el banco o Infonavit, ¿no? Que es el que lanza el crédito. Quien sea, pero quien haya tenido los derechos por los últimos 10 años, debió haberle hecho acciones de cobro. ¿Cómo es una acción de cobro? Pues haber iniciado a lo mejor el juicio o a lo mejor con un notario irle a requerir o la jurisdicción voluntaria que le comento, donde va y le notifica el cambio de acreedor y el requerimiento de pago. También vale los requerimientos extrajudiciales. Es decir, yo fui con mi amigo y te cobré y te dejé un citatorio. También vale. El problema es probarlo. Porque te van a decir, no, no es cierto, nunca viniste, ¿no? Entonces ya habría que presentar 2 testigos y es tu palabra contra la mía y si ellos también presentan testigos, ya sería algo que no sería sólido, ¿no? Y es mejor pues luchar a algo sólido, ¿no? Yo le digo a los clientes, los juicios hipotecarios siempre se ganan, pero cumpliendo los requisitos. O sea, al final la deuda ahí está, o pagas o desalojas. Con la salvedad de eso, de que si esté la hipoteca registrada en el registro público, ya me ha tocado que te hacen la cesión de derechos y la hipoteca no está en registro público. No sé por qué, si la quitaron o si por alguna razón, pero ya no está. Entonces ya no existe esa hipoteca. Entonces hay que revisar registro público. Otra, que no tenga embargos del SAT o otras cuestiones ahí que pueden pues, complicar o repartir el tema de la deuda, ¿no? Al momento de hacer el remate. Entonces, si todo está bien, pues no hay otra opción. O pagas o te sales. Pero hay que revisar previamente, como decía el licenciado, los antecedentes. ¿Estamos claros? Sí, de igual forma, yo lo meto como desventajas la parte de, recuerden que pues la idea principal es que el juicio salga lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, muchas de las veces está fuera de nuestras manos el tema de los juzgados, terceras personas que dependemos desafortunadamente para que el juicio especial hipotecario avance, ¿sí? Bueno, cabe mencionar la pandemia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo se fue? 8 meses cerrados los juzgados y pues imagínate los clientes desesperados. Entonces ahí lo vemos como una desventaja porque dependemos de terceras personas. Muchas de las veces, lejos de que dure 12 meses, si pasa algo en juzgados o a lo mejor estar retrasados en expedientes, pues eso nos va a alargar más el proceso. La burocracia, ¿no? Hace poquito hubo un paro también en el Poder Judicial de que tema político y 2 semanas de paro y las audiencias programadas pues las reprogramaron. Y como ya se topaban con las otras, ya te las pusieron bien lejos, ¿no? Entonces ya ahí se complican. Y cuando el cliente ya está emocionado que por fin va a tener una audiencia remate o algo, pues le tienes que decir, ¿sabes qué? No, siempre no. Lo que sí es muy importante también que revisemos los despachos jurídicos, ¿no? Hay despachos jurídicos que realmente pues, han dejado mal al gremio. Es cierto que a veces se puede atrasar, se puede complicar, se pueden hacer muchas cosas, pero por lo menos deben de tener el inicio de demanda, su expediente, en qué juzgado está, cómo va, ¿no? No podemos tolerar despachos que hayan pasado 4 o 5 meses y ni siquiera tengan un escrito inicial de demanda, ¿no? Eso sí hay que revisarlo muy bien y exigirle a los despachos. Ok, entiendo que hay cierta situación, pero dime en qué juzgado y cuál es el número de expediente. Y el cliente, como es el dueño de ese derecho, puede ir personalmente al juzgado y preguntar en oficialía o preguntar a la persona que está ahí cómo va su expediente, si sí va avanzando.
También existe la herramienta de Búho Legal, no sé si la han escuchado. Búho Legal es una página de internet de monitoreo de casos. No sale lo que está pasando en el caso, pero te sale una alerta de cuándo ha habido movimiento en el caso. Entonces, si ya pasaron 4 meses, 3 meses y no te llega una notificación de Búho Legal de que no hay movimiento en el caso, es porque a lo mejor dejaron botado el caso, ¿no? Y no, créanme que es muy común de muchos abogados que toman el dinero y después dejan botado el caso. Entonces, también como asesores, aunque a lo mejor no seamos expertos, pues también hay que estar revisando que sí se le esté dando continuidad al caso, porque al final que nos van a reclamar, pues van a ser a los asesores. ¿Okay? Así es. Ustedes, todos que nos dedicamos a las ventas, básicamente nosotros somos el contacto directo con el cliente, ¿sí? Independientemente, a lo mejor que trabajen como vendedores externos, vendedores internos de alguna inmobiliaria, tienen que darle seguimiento a su cliente, ¿sí? Como dice el licenciado Samuel, si ustedes no preguntan directamente a la inmobiliaria cómo va el proceso de su cliente, pues al final ustedes tienen que darle la cara a su cliente y el cliente va a estarlos molestando a ustedes, no a la inmobiliaria. Entonces, sí es muy importante que le estén dando seguimiento, pues para que todo esto avance, ¿no? Fluya. Recuerden que los vemos como inversionistas. Yo tengo casos donde un inversionista me compra una sesión de 400,000 pesos y al rato sale todo el proceso de manera correcta, revende y ahora se convierte en un gran inversionista porque ya me compra 2, 3 sesiones. Entonces, el tema del seguimiento con sus clientes es muy importante para que ese cliente les vuelva a comprar a ustedes y no les tenga que comprar a lo mejor a otra inmobiliaria, que es la competencia, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que le estemos dando seguimiento a esa parte, ¿no? Aquí viene prácticamente para formalizar una sesión de derechos. Recuerden que todas son onerosas, litigiosas o adjudicatarias, ¿sí? ¿Saben qué es onerosas? ¿No? ¿Sí? Que cuesta. Es correcto. Litigiosas. Que están en disputa, que están en un juicio. Es correcto. Y adjudicatarias, ¿alguien sabe? Que la adjudicataria prácticamente ya pasó por el litigio y ya te finalizó el proceso. Entonces se convierte en casa adjudicada. Las casas adjudicadas normalmente se van por rebeldía. ¿Me equivoco, Lick? Pues mira, la rebeldía es, como les decía, es un arma de 2 filos, ¿no? ¿Saben qué es la rebeldía? ¿No? Rebeldía es cuando no contestan la demanda, ¿no? No contestan la demanda. Entonces, por un lado suena lo más fácil, ¿no? Que no conteste la demanda, pero por eso es muy importante revisar el emplazamiento, cómo se hizo la notificación, por qué no contestaron. Si a lo mejor no contestaron porque realmente no le interesó, pero el emplazamiento fue formal, pues que bueno, una demanda en rebeldía, pues todos a gusto. Pero en realidad una demanda que sí contestaron, los venciste y al final ganaste, pues en realidad va a ser la mejor, porque ya no van a tener ese derecho a ampararse, porque realmente ya perdieron, fueron escuchados y vencidos en juicio. Entonces, por un lado sí conviene y por otro lado, pues, por cuestión de los tiempos, obviamente conviene que no contesten, se vayan en rebeldía y salga más rápido. Pero a veces es mejor que te contesten y que pierdan y ya no se puedan amparar. Porque siempre el que se va en rebeldía va a tener ese derecho de decir, nunca me enteré y tratar de ampararse, ¿no? No es garantía tampoco, porque si el emplazamiento fue bien hecho, pues no le va a proceder el amparo, pero muchas veces sí le procede. Así es. Cuando se va por rebeldía, está bien, pero también está mal. Está bien porque se va más rápido, nadie contesta la demanda, se va el juicio relativamente rápido y ahora podemos comercializar, pero solamente de contado, ¿sí? Cuando se va por rebeldía no pueden comercializar por Infonavit, eso es un factor importante que deben de saber porque muchas veces publicamos sesiones de derecho y todos los clientes se preguntan, oye, ¿y aceptas crédito Infonavit? No. No solamente hay que contestarles no, hay que contestarles el por qué no. ¿Sí? Y toda esa información ustedes deben de tenerla. No porque desafortunadamente es una casa recuperada, ¿sí? El proceso se llevó a cabo mediante rebeldía, entonces no se puede comercializar. Hay una manera, sí, en algún momento se podría comercializar. Cuando se va por rebeldía existen las famosas fianzas, ¿sí? Tienes que pagar una fianza directamente a Infonavit y te dice, ok, te autorizo. Sí, pero es un trámite complicado. Y es precisamente por lo mismo, por el riesgo que corre el comprador nuevo de que se vayan a amparar, ¿no? Que ese siempre es el riesgo que se va a correr, que se vayan a amparar y te tumben el juicio y todo, pues pierdas ese derecho, ¿no? Entonces ahí queda también
pues la inversión del crédito, del nuevo crédito que va a dar Infonavit, pues dice, no lo voy a arriesgar, ¿no? Entonces, por eso quiere saber cómo se hizo el juicio, que sí contestaron, si fueron vencidos en juicio, y entonces sí te puede dar un préstamo para una casa adjudicada, pero siempre una casa adjudicada va a tener más requisitos para cuando ya la quieras revender, ¿no? Cuando ya la quieras adjudicar. Pero también lo puedes vender de contado cuando todavía no se ha escriturado esa vivienda, pero ya tienes una sentencia que te adjudica la vivienda, pues puedes hacer una cesión de derechos adjudicatarios, ya no del juicio, sino de la sentencia y del remate que te declara dueño. ¿Okay? Y así evitas también la doble escrituración. Entonces, una cesión de derechos, ¿me lo puedes repetir? Cesión de derechos adjudicataria es cuando ya tienes sentencia y adjudicación y simplemente te cede los derechos para la escrituración final. Así te ahorras la doble escrituración, que también podrías escriturarla tú y luego venderla, pero si ya tienes la idea de venderla, es mejor evitarte la doble escrituración. Sí. ¿Dudas hasta aquí referente a las sesiones de derecho litigiosas o adjudicatarias? Vamos a entrar al tema de las prescripciones, que yo creo que es un factor igual importante para todos, porque independientemente a que una persona haya invadido la propiedad, al estar dentro de una propiedad tiene derechos aunque haya invadido, ¿de acuerdo? Tenía la duda, antes de que se me vuelva rápido. ¿Cómo está la tabla para los costos de la casa? O sea, decimos, es una cesión de derechos y te estoy vendiendo esto, no te estoy vendiendo la casa, no te estoy vendiendo la propiedad. ¿Y qué diferencia en el costo cuando ya es una adjudicada? Exacto, porque, ok, te vendo una cesión de derechos y en qué se están basando las inmobiliarias, porque tiene que ver la deuda, lo que deben y lo que pagaron, ¿no? Así es. Es importante, o sea, dentro de eso tenemos que tener esa información. Ok, esta cesión de derechos, el cliente pagó un 50% en su momento, y cómo va a ser el estándar o la tabla para sacar un costo y saber que yo estoy comprando algo que realmente es de oportunidad, porque me voy a meter el juicio, me voy a meter todo el tiempo, vamos a entrar en este rollo del proceso legal y si me conviene o no me conviene, o sea, ¿cómo Mira, puedo? aquí lo vamos a determinar el costo dependiendo de la plusvalía de cada zona, ¿sí? Siempre una propiedad por cesión de derechos, en teoría tiene que estar a mitad de costo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Un ejemplo, El Dorado, las propiedades ahí andan en 900, 1.200.000 aprox. Entonces, la idea es a lo mejor comprar a mitad de precio para que para ti sea una buena inversión, ¿sí? Ahora, el costo, el precio final lo va a determinar la inmobiliaria, ¿sí? Recuerda que cuando se hace una liquidación, en teoría se liquida un 70, 60% a la recuperadora y el otro porcentaje se liquida directamente a la inmobiliaria. Aquí se tienen que sacar gastos, ¿sí? Me refiero, se tiene que pagar escritura de cesión de derechos, se tiene que llevar a cabo el juicio especial hipotecario, se tienen que pagar compulsas, que son todos los antecedentes de las sesiones de derecho que hubo anteriormente, ¿sí? Se tiene que llevar a cabo, hacer un estado contable. Ese estado contable pues lo tiene que llevar a cabo un perito contador. Entonces, aquí el precio final lo determina la inmobiliaria dependiendo cuántos gastos administrativos se lleva a cabo. Igual tienen que pagar comisiones. Entonces, muchas de las veces a lo mejor tú dices, oye, es que se vendió en 500 y se fueron 300 a la recuperadora y 200 a la inmobiliaria. Eso no son ganancias, ¿eh? No son ganancias porque de ahí se tienen que sacar gastos administrativos, ¿sí? Si en algún momento determinado pagan nómina, pagan renta, pues eso se considera como gastos administrativos. Entonces, si en algún momento el cliente dice, oye, pero tú te estás llevando 200, me gustaría llevarme 200, pero tengo que sacar gastos administrativos, ¿sí? ¿Con esto resolvemos tu duda? Y las comisiones y todo, ya saben que en este negocio se reparten comisiones, entonces siempre debes de tener un buen margen, ¿no? Así es. Pero sí, el precio lo vas a determinar por la plusvalía de la zona. Si no es por medio de inmobiliaria que tienes una persona que quiere invertir, ¿cómo se pueden adquirir estos derechos? ¿Ante quién? ¿Ante el SAT? ¿Ante los bancos? ¿Ante quién? Se puede hacer llevar remates en juzgado, ¿verdad? Bueno, hay varias formas, ¿no? Tú puedes ir al juzgado y checar, hay veces que hay remates en el juzgado, e incluso las mismas sesiones cuando hacen los remates, tú como particular puedes ir y apostarle a
a un remate, ¿no? Pero las sesiones que vienen de los bancos hipotecarias, pues forzosamente va a ser de un banco, ¿no? Muchas venían de su casita, muchos de HSBC, muchos de Bancomer, pero al final vienen de un banco. La mayoría son de bancos, una que otras de Infonavit, porque Infonavit suele vender la casa hasta que ya se adjudica regularmente, pero la mayoría son de bancos, ¿no? La mayoría que yo conozco vienen de HSBC o de Financiera Su Casita en su momento, Banorte y así, ¿no? Pero regularmente pues ellos tienen el contacto con las inmobiliarias, no le van a vender directamente al particular. No, exactamente. Y se puede ver, dijiste, en el registro, ¿verdad? O sea, ahí también se pueden comprar, no, solo... Se pueden comprar en el juzgado si quieres, si hay un remate. En el juzgado, cuando haya un remate, tú puedes invertir, se pide el 10% del remate, del precio inicial de la puja, y tú dejas en 10% en garantía y si ganas el remate ya lo liquidas. Muchos hacen eso también, puede ser una buena opción, pero todo pues tienen que ir asesorados de un abogado que realmente les diga si vale la pena o no esa inversión, ¿no? Claro, claro, gracias. Así es. Igual, ya para finalizar el tema de las sesiones y empezar con las prescripciones, es importante que, aunque haya finalizado el juicio especial hipotecario y se hayan adjudicado, todavía hay que ver cómo se llevó a cabo el emplazamiento. Tuvimos un caso muy particular, que ya se habían adjudicado la propiedad, ahora estábamos del otro lado, ¿sí? No estamos vendiendo, ahora estábamos defendiendo. Entonces, tuvimos un caso particular donde ya se habían adjudicado, Infonavit demandó a esta persona, se llevó a cabo la adjudicación y revendió a un tercero, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Y es importante que tengan esta información. ¿Por qué? Porque se puede apelar a una adjudicación. ¿Cuánto tiempo tenemos para apelar? Pues una vez que sale la sentencia son 8 días para apelar o 15 días para el amparo indirecto, ¿no? Entonces, afortunadamente esa, pues la tumbamos, ¿sí? Se regresó. Sí, así es. Es que depende de qué lado estés, ¿no? Nosotros como abogados, pues a veces nos toca estar del otro lado, defendiendo al deudor cuando nos toca, o a veces que pues tenemos contratos también con inmobiliarios, pues los apoyamos, ¿no? Pero como ya sabemos de ambos lados, las decadencias de los emplazamientos y todo eso, pues ahí nos tocó, ¿no? Y ella era contra el Infonavit, y a ella alguien había comprado precisamente en el remate compró, se adjudicó, tomó posesión, ya había tomado posesión de la vivienda, y metemos un amparo y se tumba ese remate desde el emplazamiento, se regresa el juicio al inicio y le regresan la posesión a nuestro cliente, ¿no? Que al final tampoco es garantía porque el juicio va a seguir, solamente que ahora, pues como no tuvo un abogado al principio y se fue un poquito rápido, pues ahora nosotros vamos a hacer que ese juicio se alargue hasta 5 años o más, ¿no? Y ahí el dinero que el inversor. Ajá, del inversor. La ventaja ahí es que como ese dinero lo gozó Infonavit, es decir, se depositó en el juzgado y el juzgado se le depositó a Infonavit, al haber sido Infonavit a través de sus abogados quien le violó el derecho, Infonavit es el que le tiene que regresar el dinero. Okay. Y de alguna forma no hay tanto problema para el inversor porque pues está el juez de por medio, ¿no? Claro. Entonces por ahí para el inversor creo que obviamente las vueltas y la lata y todo eso, ¿no? Claro. Claro. ¿Ya ustedes comercializan qué sesiones? ¿Todos? ¿Todos? Sí. ¿Tú qué comercializas mediante Infonavit? Okay. Pero tú no comercializas, tú apenas estás aprendiendo de sesiones. Okay. ¿Quién más? ¿O ya los demás ya trabajan hace bastante las sesiones? Okay. ¿Y qué problemas han tenido? Seguramente ya han tenido un problema. ¿Algún problema que hayan tenido con un cliente que les haya dicho, oye, no me dijiste, no me avisaste? ¿No? ¿Puros clientes buenos? ¿No? ¿Nadie? También creo que los herederos pueden... Ese es otro tema. Las sucesiones, por ejemplo, y eso también puede pasar, que demandas a un deudor que ya falleció y lo emplazas, ¿no? Lo notificas, pero ¿cómo lo vas a notificar si estaba muerto? Entonces ahí facilísimo, y pasa, ¿no? Y facilísimo te lo van a tumbar porque ya con el acta de defunción, oye, ¿cómo? Y entonces eso se complica 2 años, ¿eh? Porque ¿cómo se puede notificar un muerto? ¿Cómo? Sí se puede. Primero tienes que abrir un... ¿Con la cuija? Dale. Primero tienes que abrir un juicio sucesorio intestamentario. Si no tenía testamento, tienes que abrir un juicio. Denunciar el juicio. Cualquiera lo puede abrir que se sienta con derechos de sus bienes. Abres el juicio sucesorio
nombran un albacea, y ya que nombran un albacea y le ponen domicilio, entonces vas a notificar al albacea, que es el representante legal de los bienes del fallecido, del cuyus que le llaman. Entonces eso te va, entre que consigues las actas, que ves quiénes son los herederos y todo, te va a tardar unos 2 años, yo creo, nada más en notificar. Y entonces ya sí vas a poder seguir tu juicio. Entonces, ¿Y si está intestado? sí, igual es el juicio sucesorio intestamentario y buscarle los herederos, saber quién es el heredero y de los herederos que se nombre un albacea, ¿no? Pero lo peor es que si murió en Chulavista, me tocó un caso, se murió en Chulavista, ahora tienes que sacar que el acta de Estados Unidos se homologue con un acta de función de México para poder acreditar que sí está fallecido, y se hace un rollo, ¿no? Entonces realmente es muy, muy complejo. Entonces, en el derecho sí existen muchos detalles que pueden alargar muchísimo un juicio, ¿no? Y si no hay una familiar que pueda quedar como albacea, como tú dices, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso ya sería entrar mucho, pero la ley contempla... Suele suceder No, que sí. es el heredero, Cuando ya no... último hijo y no tuvo Te dice la ley que primero tienes que buscar a los herederos cercanos, luego buscar en el lugar, sí, y luego ir a concubinas o lo que... ir al lugar donde vivía o donde nació, y después de todo eso, ya el juez puede nombrar a un representante interventor, que sería alguien del gobierno que represente los intereses de esa persona, pero ya sería en el último de los casos, que es un interventor. ¿Qué suele suceder? Importante, sí, comúnmente nuestros clientes, nuestro mercado es para personas a lo mejor de bajos recursos o personas que a lo mejor ya se retiraron, ¿no? Ya son pensionadas de la tercera edad. Entonces es muy importante que en el momento que tengan su escritura de cesión de derechos, les recomienden hacer un testamento, ¿sí? Porque ha pasado que fallecen y ahora pues sí tenemos una escritura de cesión de derechos. Desafortunadamente pues a quien vamos a representar ya se murió, ¿sí? Entonces la cesión de derechos mediante el testamento puede ceder directamente a la otra persona. Porque muchos piensan, es que todavía no se adjudica, todavía no es un bien, no se puede heredar, sí se puede heredar, al final es un derecho que tienes. E incluso cuando te divorcias también pueden pelear la cesión, o sea, porque al final tiene una escritura pública, entonces sí se puede, me ha tocado divorcios donde tienen cesiones y pues también se tienen que rematar o vender o ver qué hacen, ¿no? Y también si alguien ya está de mayor o cualquiera, ¿no? Pues cualquiera puede morir en cualquier momento, pues ponerlo en un testamento para que después se siga el proceso con el siguiente, ¿no? Y no tengan que esperar hasta que se decida quién era el bueno, quién no, y así, ¿no? Sí, hasta aquí, ¿dudas? ¿Comentarios, objeciones? O a lo mejor hasta algún escenario que hayan tenido con algún cliente, o a lo mejor con algún cliente que haya llevado a su abogado y, oye, ¿sabes qué? Pues... Una típica objeción que les digan siempre. La idea es que podamos despejar las dudas para que estén listos para afrontar a cualquier persona, ¿sí? Me refiero a resolver las dudas, llámese de un cliente, llámese de un abogado. ¿Y cuál sería la diferencia de un fraude, Jorge? Porque también hay muchos que sí hacen fraude. Que sí hacen fraude, porque sí hay fraudes. Y te digo, yo como abogado he visto fraudes. Pero lo primero es que la sesión sea ante notario público, ¿no? Esa es la garantía que le damos. Un notario no se va a prestar. Yo quisiera que de preferencia fueran de Tijuana, pero yo sé que muchas sesiones se manejan en la Ciudad de México y vienen a firmar. ¿Por qué en la Ciudad de México? En la Ciudad de México pasan muchas cosas, ¿no? Otros notarios en Sinaloa también pasan muchas cosas. Y en Tijuana, quieran o no, está un poquito más vigilado, pues son menos notarías. Allá en México hay como 200, entonces pasan muchas cosas. Y aquí en Tijuana pues está más en corto para reclamar o algo. Y a veces pasa también que se equivocan, sin mala fe, pero se equivocan. Me tocó una sesión de la 221 de la Ciudad de México, que se equivocaron en el domicilio de la sesión y entonces ya no me la admitió el juez, pero ya la notaría decía, no, pues a ti no te conozco, tiene que venir la recuperadora a firmar, a cambiar, y la recuperadora ya no te contesta, que dice que tiene que ser por medio de la mobiliaria, y ahí se queda parado eso, ¿no? Entonces,
Pero siempre te van a dar el proyecto, también es responsabilidad del cliente y del asesor, porque te dan el proyecto antes de firmar la escritura, cómo va a quedar, hay que checar el domicilio, el nombre y todo, antes de que se firme realmente la escritura, ya sea las que se firman en el aeropuerto que viene de la Ciudad de México, o ya sean las que se firman directamente en la notaría aquí de Tijuana. Pero sí hay que checar muy bien los datos, no digan, ah, sí, fírmale ya, contarle que se cierre la venta, porque después van a venir complicaciones. Para cambiar la escritura siempre te van a hacer remoción, pero y más si es foránea, ¿no? Sí, hay que revisar el número de crédito. Comúnmente se manejan todas las sesiones por número de crédito. Una vez que ya se formalizó con la inmobiliaria, que ahorita son temas que vamos a hablar, cómo se va desarrollando el proceso de venta. Pero volviendo con el fraude, nada más para que lo tengan bien presente. Por ejemplo, en internet está Inmobiliaria 24, ¿no? que es una red social o un clasificado, una plataforma para anuncios. Pero el otro día le digo a un cliente, ¿quién te la está vendiendo? No, que Inmuebles 24. Le digo, eso no es una inmobiliaria, es una plataforma. No, y que de la Ciudad de México. No, y así los empiezan a torear, no, que dame 50,000 pesos de anticipo y que ya te la... Y muchos sí depositan y ya después ya no les contestan o si les contestan, les siguen dando seguimiento para que terminen de pagar y es falso, ¿no? Ahora, otras, eso foráneo, pues se lavan las manos, no sabes ni quién fue, ¿no? Eso también, pues la gente tiene que tener un poquito de malicia, ¿no? Pero aquí, locales, también pasa, que les venden una sesión de derechos privada, así nada más en un contratito, sí, te cedo los derechos de esta casa. ¿Pero qué derechos tienes tú? A lo mejor no tienes ni un derecho, ¿no? Entonces hay que revisar el antecedente, o sea, ¿por qué dices que tienes un derecho? ¿Por qué no se hace en notaría? Realmente, no es que los contratos privados no tengan valor, pero son objetables, es decir, nadie los está revisando y al que nadie los está revisando, pues puede ser que sean falsos, que sean por violencia, que sean manipulables o que no tengas ese derecho. Y el notario está obligado a ver que realmente se cumplan los requisitos, porque ese es su trabajo, dar fe que se cumplió con los requisitos, que se cumplió con la cadena de sesiones, es decir, este le cedió a este a este y este por fin a ti, es la cadena de sesiones. Si tú lo haces privado, tú dices, no, pues Bancomer me vendió y ahora yo te vendo a ti. Y luego una vez checando, la casa era de Infonavit. O sea, ¿cómo que Bancomer te vendió si la casa era de Infonavit? O sea, nada, ¿no? Pero hay gente que se deja llevar por eso, no revisa, no va con un abogado, no va con un asesor profesional y termina perdiendo toda su inversión y a la vez afectando al gremio y que piensan que todo es fraude, ¿no? Entonces, nada tiene que ver que tener la posesión de una propiedad. No te garantiza nada. No te garantiza la inversión ni te garantiza... Ahorita vamos a entrar al tema de prescripción, donde podemos ver algunos puntos donde sí, cuando no, pero es muy ajeno al tema de la cesión de derechos. Si te dan la posesión, qué chido, qué bueno, ¿no? Pero siempre y cuando la cesión de derechos haya sido ante notario público, porque si no, a lo mejor con violencia los sacaron y ya te pasan la bronca a ti, y a lo mejor están en una investigación penal porque hubo un despojo y ya no tienes ningún derecho que te avale, ¿no? La posesión no quiere decir que tengas un derecho que te avale todavía, sino tu escritura ante notario público, ¿no? Un punto importante que tocó el licenciado Samuel es... no todas las sesiones se ratifican en una notaría local, ¿sí? Y una de las objeciones es que te pone el cliente, a lo mejor con algún abogado, es, oye, ¿por qué viene un representante de notaría aquí a Tijuana si está en Ciudad de México? Entonces, esa objeción, pues se supone que no tiene, otra notaría de otro estado no tiene jurisdicción aquí en Baja California. Sin embargo, aquí se maneja mediante un concepto donde prácticamente el representante de notaría viene de paso. Entonces, como ando de paso, obviamente se reporta ante el Colegio de Abogados y como viene de paso, pues aprovecho para hacer ratificaciones de firmas, ¿sí? Entonces, con ese detalle, adelante. Buenos días. Buenos días. Tengo una duda, por lo que estás comentando. Okay, a la manera de decir, viene de paso, licenciado notario, ¿eso también tiene que estar descrito en la escritura? No precisamente. Ahí, o no? No precisamente, mira, el hecho de que notifiquen, digámoslo, al Colegio de Abogados, de entrada es también por seguridad del representante de notaría, ¿sí? ¿Sabes qué? Fue de paso a la ciudad de Tijuana y no ha regresado, ¿sí? La llamada licencia, ¿no? La que solicitan una licencia para... Es una licencia de paso, en efecto. Entonces, con eso prácticamente ya tienen la autorización de venir a hacer una ratificación aquí a Tijuana. Ellos vienen, firman el proyecto de escritura, el proyecto se lo llevan, firma el representante legal de la inmobiliaria, de la recuperadora, firma el notario y ahora la inmobiliaria que comercializó le mandan la escritura de cesión de derechos original. Recuerden que la escritura de cesión de derechos
es el instrumento base de acción para iniciar el juicio especial hipotecario. Por ese lado no tienen problema. Igual ya el notario tiene todo su papeleo al corriente y obviamente que sí les entrega la escritura pues, pública, ¿no? Que todos la conocemos con sus sellos, firmas de toda la notaría, sus hologramas, todo lo que debe tener una escritura. No hay ningún problema que venga foránea, ellos ya tienen arreglado todo su papeleo, pero sí que sea una escritura pública, ¿no? Obviamente yo sí me siento más cómodo cuando son aquí en Tijuana, ¿no? Porque dices, pues es aquí en Tijuana, cualquier cosa aquí se reclama. Pero más que nada es por el tema de que a veces se equivocan, de tantas que hacen, porque a veces vienen a ratificar 10, 15, 20. Entonces, de tantas que hacen, se pueden equivocar en el nombre, se pueden equivocar en la dirección, se pueden equivocar en los antecedentes, y el que te lo modifiquen es una odisea, porque ya sabes que cerrando la venta, cerrando el negocio, a nadie le importa, ¿no? Entonces, se vuelve una odisea, y más cuando está foráneo. Obviamente, el tema es que la mayoría de las sesiones que ya están en sentencia, muchas vienen de la Ciudad de México. Y pues tenemos que acoplarnos a eso porque así funciona el mercado. Sí. ¿Alguien más? ¿Objeciones, dudas? Yo tengo una duda. Nosotros solemos decirle a los clientes de que su inversión es segura. Ahorita comentabas acerca de que se lleva hasta la adjudicación y si el emplazamiento no fue correcto, puedes tumbar el juicio, bueno, el deudor inicial. Pero aún así, el deudor inicial, aunque retome la posesión y retome el juicio, él aún está obligado a pagar la deuda original. Es correcto. Sí, es correcto. Entonces, aún así, el cliente nuestro tiene garantía de su capital inicial. Sí, mira, su inversión, ¿cuál es su respaldo? La hipoteca. Yo soy dueño de la hipoteca y mi derecho principal es cobrarte esa hipoteca. Si no me pagas, te demando. Independientemente que ya estemos en sentencia, a lo mejor ya una adjudicación y nos tumben al emplazamiento, lo único que va a pasar es que se va a alargar el tiempo para la adjudicación. Te van a regresar al emplazamiento y del emplazamiento, ahora, ok, ya tú contestaste la demanda, ya me tumbaste todo el juicio, ahora te estás dando por notificado de manera personal, ¿sí? Entonces... La ventaja de eso se puede agregar que tú ya hiciste todo el gasto, iniciar el primer juicio y al iniciar el siguiente, ¿puedes agregarle esos gastos también? ¿A la contabilidad final? Mira, por ejemplo, ¿qué son las excepciones y defensas, ¿no? O qué es contestar una demanda. Cuando uno contesta, cuando está del otro lado y contesta la demanda, pues va a poner sus excepciones. Regularmente las únicas que pueden funcionar es la excepción de pago, es decir, que ellos acrediten que sí le pagaron y que el banco se confundió, se equivocó, pero ya se había liquidado. Y otra es la prescripción negativa, que son los 10 años que les comentaba hace rato. Si no entra dentro de esos dos supuestos, pues se tiene que ganar el juicio, ¿no? Se tendría que ganar el juicio. El tema de un amparo es porque se violaron sus derechos humanos procesales, es decir, el proceso no se hizo legalmente. Entonces se tumba el proceso, más no pierdes la hipoteca. Simplemente es, ok, tienes razón, no supiste, no te pudiste defender. Entonces, ahora sí, ven, te regreso a la propiedad y ahí mismo te notifico con tu identificación personalmente que quede bien asentado y ya se reinicia el juicio, ahora sí ya con el emplazamiento bien hecho. Ahí sí, ahí puedes incluso demandar al banco un saneamiento, que es porque te está ocasionando un problema, de que te sanee lo que pagaste, incluso hasta los gastos legales. Ahí sí cuando haya habido un error. Sí se le puede incluir, una vez me pasó con HSBC, pero tampoco fue tan fácil, tuvimos que demandar a HSBC porque era una vivienda ya adjudicada, pero ya estaba prescrita, es decir, ya estaba a nombre de alguien más. Entonces, ahí sí tuvimos que demandar el saneamiento al banco, pero tardó como 3 años. El banco tampoco creas que es muy... Debería hacerlo, ¿no? Porque pues dices, bueno, me equivoqué, te pago, pero no. Regularmente hasta la última instancia. Entonces, por eso hay que checarlo, por eso es importante checarlo, porque ahí está registro público. Registro público venden el control remoto, no sé si ustedes lo tengan. El control remoto pagas una anualidad y puedes tener el acceso, o si no, en las oficinas de Canaco, en Zona Río, ahí está registro público, ¿no? Donde tú puedes autochecar cómo va el registro de la propiedad, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, es importante checar el registro público de la propiedad. Prácticamente es el acta de nacimiento de la propiedad. Todo el movimiento que se haga dentro de la propiedad se tiene que registrar ahí, ¿sí? Y retomando la pregunta que nos hiciste, ¿la inversión sigue siendo segura? Sí sigue siendo segura, pero también hay que revisar a cuántos años es la deuda. Si es a 30 años y estamos en el año 28 de la deuda, el abogado va a hacer hasta lo inadmisible para que pasen esos 2 años y la deuda caduque. Entonces,
ahí tu cliente puede perder su inversión, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que las inmobiliarias hagan esa revisión para que pues estén seguros de qué están comercializando, ¿sí? Bueno, aquí vamos a entrar como en el tema de las prescripciones, ¿sí? Este es un tema donde el LIC domina perfectamente. Le voy a estar ¿Saben qué es apoyando una prescripción? Bueno, la definición de prescripción es un derecho que se gana o se pierde con el simple paso del tiempo. Esa sería la definición, y hay muchos tipos de prescripciones, ¿no? Muchos le llaman caducar, pero no es la palabra correcta. Caducar es diferente. Pero una prescripción es un derecho que vas a ganar o vas a perder con el paso del tiempo. Ese rato les hablaba de la prescripción negativa. Ahí sí es cuando ya no puedes cobrar una deuda porque no lo hiciste a tiempo. Puede pasar con los pagarés, puede pasar con otras sentencias que ya tengas. Si no lo hiciste en 10 años, quiere decir que no te importó. Entonces no podemos dejar en incertidumbre también a la otra persona, entonces pierdes tu derecho. Esa es la prescripción negativa. Pero la prescripción positiva o adquisitiva se usa más para un tema de regularización de propiedades. Ustedes que están en el ramo inmobiliario, muchos clientes van a decir, quiero vender mi propiedad. Ah, ¿qué documentos tiene? Ninguno. Pues, ¿cómo? Bueno, aún así, pues hay que buscarle, ¿no? Ah, no tienes ningún, pero ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí? ¿Cómo la adquiriste? No, pues que yo me metí, estaba solo. Ah, ¿pero cuándo? No, pues hace como un año. No, pues todavía pon el recibo a tu nombre, pon la luz, el agua o el dish. A veces, últimamente se está complicando mucho el tema de poner los recibos a su nombre, precisamente por el tema de seguridad, ¿no? De la luz, el agua, te piden muchos documentos, pero también es válido a lo mejor el dish, el Easy, cualquier recibo que puedas tener para acreditar la posesión. Entonces, les decía, la prescripción es un derecho que se gana o se pierde con el paso del tiempo. Aterrizándolo al tema inmobiliario, al tema de casas, es decir, la posesión que tiene una persona en una propiedad que tiene que cumplir ciertos requisitos y se dividen en dos, de buena y de mala fe. Las dos son legales, porque mala fe suena como que fuerte, ¿no? Pero es legal también. Mala fe y buena fe. Iniciamos con buena fe. Buena fe dice que la posesión o tu causa generadora de la posesión, por la razón que estás viviendo o habitando ese domicilio, es porque lo hiciste a través de un justo título. ¿Qué quiere decir un justo título? De buena fe. ¿Buena fe qué quiere decir? Pues que partiéndose de tu ignorancia, de tu inexperiencia, de desconocer las leyes, las formalidades, confiaste en alguien y te vendió una propiedad que a lo mejor no tenía derecho a vender. Pero sí hicieron un contrato, te dijo, ¿sabes qué? Ese se le llama causante. ¿Sabes qué? Te vendo esta propiedad en 500,000 pesos, te entrego la posesión en este momento, pásale, ahí está tu casa. Es algo que mencionaste ahorita, la posesión. Exactamente. Entonces, de entrada, puede ser despojo y hay que tener mucho cuidado, porque si es un despojo, si se hizo por medios violentos o de forma furtiva, es decir, a escondidas, y de repente te pueden denunciar por despojo y pues perder hasta la libertad o estar sujeto a un proceso. Pero si tú no sabes. Ah, bueno, ahí todas las acciones son personalísimas, es decir, el que lo hizo, lo hizo. Si yo no sabía, yo no hice, yo no participé y me hizo un contrato, ajá. Pero obviamente, si hay una sentencia restitutoria, pues te va a afectar a ti. Ahí sí, a lo mejor no vas a ir a la cárcel, pero si llega la policía a dar la restitución al que se la quitaron de forma violenta, pues te van a sacar a ti también. Tengo un camarada me estaba contando su caso. Él llegó a una propiedad, se la compró a la persona que le estaba habitando, hizo contrato, pero a esa persona B, el primer propietario se la había vendido, no le terminó de pagar, pero la vendió al camarada, y ahorita el señor, el que fue propietario, pues está peleándola, pero él ya tiene, el actual, ya tiene más de 10 años aproximadamente. El del medio se deslindó, pero el otro la quiere pelear. Y ahí él solamente tiene una copia, se quedó con copia de lo que fue su contrato de compraventa que le hizo al intermediario. Bueno, de entrada las copias también hay que tener mucho cuidado, o sea, que no te entreguen copia, porque la copia no tiene valor, ¿no? Tendrían que hacerte un contrato escrito, ¿no? O también pueden valerse los contratos verbales, también tienen valor, porque los contratos verbales dice la ley que tienen valor, pero hay que acreditarlos. ¿Y cómo los vamos a acreditar? Pues a través de testimoniales y testigos muy buenos que den fe de que ese día estabas ahí, habían tantas sillas color blancas, era media tarde, y el otro testigo dice, era en la mañana, y el otro dijo que en la tarde, ya.
ya valió, no pudiste acreditar, ¿no? Entonces, como dicen, papelito habla mejor, hagan un contrato y ya. Sin embargo, esto es un alto riesgo, porque si es reciente, pues puede ser que no sepas qué vaya a pasar, que te desalojen, que pierdas tu inversión. Ahí sí vas a perder tu inversión, ¿no? Porque no le compraste a la persona correcta. Sin embargo, la ley prevé, cuando es de buena fe, que si hay un contrato, que ya pasaron 5 años, tú pusiste un recibo a tu nombre o algo que te acredite que sí tienes la posesión, a lo mejor ya diste ese domicilio en la escuela de tus hijos, sacaste tu INE con ese domicilio. También siempre asesorarle al cliente, saca tus recibos, el recibo que sea, tu INE, ponle al domicilio. Si no te dan recibo de nada, por lo menos el INE sí te lo tienen que dar, ¿no? Y ya con eso acreditas que sí tienes la posesión. Y aparte tus 2 testigos, ¿no? Pero a los 5 años nadie reclamó, nadie dijo nada, nadie se opuso, nadie te desalojó, nadie te demandó. Entonces el juez dice, pues no le interesa, entonces te voy a regularizar tu posesión para declararte dueño de la propiedad. Y te va a expedir un título de propiedad, que es una sentencia, que se puede inscribir en registro público de la propiedad y posteriormente ya puedes vender por notaría, con escritura y hacer todas las ventas que quieras. Muchos dicen, no, es que esto no es legal, están desalojando, están despojando. Bueno, se basa desde que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Dice. Entonces, por un tema de acaparamiento, es decir, si alguien dijera, no, pues yo compro todas las tierras y soy el dueño de todo, pues entonces ya no habría manera de entrar al comercio esas tierras, ¿no? Entonces, si alguien deja en abandono una propiedad, es porque no le interesa. Ahora, la posesión no necesariamente quiere decir que vivas ahí. También tenemos el arrendamiento. Cuando alguien arrienda una propiedad, ¿quién tiene la posesión? Los dos. Los dos tienen la posesión. Uno tiene la posesión física y el otro tiene la posesión jurídica. Es decir, uno vive ahí, pero a ruego o con la autorización del otro. Entonces, a lo mejor para un juicio de prescripción te puede servir los contratos de arrendamiento y decir, yo no vivía ahí, pero la rentaba y todos me conocían como el dueño, a título de dueño, son los requisitos. Entonces, con eso tú ya puedes acreditar, porque el arrendamiento corta la prescripción. Cuando hay un contrato de arrendamiento, ya no puedes prescribir, porque dice la ley que tiene que ser a título de dueño, que la gente te ubique o te conozca como el dueño de la propiedad. Entonces, si entraste como arrendatario, pues entonces no vas a poder acreditar que tenías una posesión a título de dueño. ¿Hasta ahí está claro? Ahora, el contrato de comodato también es muy común que se dé el comodato, pero el tema es que muchos lo hacen de forma verbal y eso es muy difícil de acreditar porque obviamente va a decir que no es cierto. ¿Qué es el comodato? ¿Sabes qué, tía? Y pasa mucho en familias. Ahorita tengo un caso así de la tía que no sé qué. Tía, pues usted no tiene dónde vivir, cuídeme mi terreno. Ahí va la tía, le cuida el terreno. Y ahí se queda 10 años y a los 10 años ya te quiere prescribir. Y te demanda la prescripción porque dice que ya le corresponden derechos como dueña porque ahí vive de los últimos 10 años. ¿Pero está a título de dueño o no? No, no está a título de dueño. No está, bueno, no hay un contrato, pero los contratos verbales también valen. En la realidad no está a título de dueño. Está a ruego de alguien más que le dio la autorización y le dijo, cuídame la propiedad. Entonces no conviene, si tú quieres llevar o compraste una cesión de derechos, no conviene rentarla hasta que no tengas... Sí, réntala, pero haz tu contrato bien formal, haz tu contrato, y después, aunque no tengas todavía, puedes hacer un juicio sumario de desahucio, que es para hacer el desalojo de los arrendatarios, por medio de un contrato nada más. Haces valer el contrato, independientemente de que si la hipoteca o esto, tú solamente haces valer el contrato de arrendamiento. Entonces, el que les decía de comodato, el contrato de comodato es un contrato de préstamo inmobiliario, donde tú le estás prestando la propiedad a alguien para que pues viva ahí, te cuide ahí, pero se tiene que hacer por escrito. Porque si no, el otro lo va a negar, aunque sea real, y entonces va a decir, no, él me vendió o me la regaló, porque también puede ser una donación. Él me la donó y me dijo que de forma verbal que ahí viviera. Entonces ya va a ser un litigio de quién sí, quién no, y a ver quién tiene mejores testigos. Y a veces los testigos nadie te quiere apoyar o nadie quiere ir, y pues en una de esas te ganan, ¿no? Y si te ganan, se quedan con la propiedad. ¿Y el contrato de arrendamiento tiene alguna vigencia? ¿Se tiene que hacer anualmente o con una vez que hagas un contrato? La ley dice que los contratos de arrendamiento pueden durar hasta 20 años. Pero yo sugiero hacer contratos pequeños, de 6 meses, 1 año, porque ese ya sería otro tema que no estaba contemplado, pero así rápidamente, en el tema de los arrendamientos también hay mucho cuidado, porque luego no te quieren pagar, no se quieren salir, no, y ni te entregan ni te pagan. Entonces hay que hacer un buen contrato. ¿Qué pasa? También ellos pueden consignar, a lo mejor tú ya quieres vender la propiedad, pero le hiciste un contrato de tiempo indefinido.
Y los contratos, si no tienen una fecha, pues se van renovando solitos, ¿no? Y si tienen una fecha también, si tienen una fecha de 6 meses y no le das aviso de la terminación del contrato, se renueva en automático por otro periodo de 6 meses y así se va renovando. Entonces, si tú ya tienes un cliente para vender tu propiedad y la tienes comprometida en un arrendamiento, puedes desalojarlo por un sumario de desahucio. Pero si él va al juzgado, y traigo con un cliente que rentó su casa en 2,000 pesos, una casa que la renta anda como en $800, él la rentó en 2,000 pesos porque era un conocido de él, pero hicieron un contrato. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Fue al juzgado y le dice al juez, aquí está mi renta, que te debía 3 meses, aquí están los 3 meses y aquí voy a venir cada mes, obviamente asesorado. Y ya lleva como unos 6 meses pagando su renta de 2,000 pesos cada mes y no se puede hacer nada porque el contrato era indefinido. Entonces, ahora hay que buscar una causal diferente, que a lo mejor ahorita lo que estamos viendo es que no ha pagado el agua y que también es una causal de rescisión de contrato, pero ya se complica, ¿no? Entonces son muchas complicaciones que puede haber en el tema de los arrendamientos. Y ustedes, y también el perfil, ¿no? Ustedes como asesores y se dedican también al arrendamiento, pues hagan un buen perfil, pidan aval, pidan referencias, todo eso, porque nunca sabe quién entra. Bueno, ¿algo que comentarle? Pues no, básicamente las prescripciones, pues es ya sea que compraste de buena o mala fe, donde tú tienes que regularizar mediante una escritura que te puede hacer tanto el juzgado como notaría, ¿sí? Y una vez teniendo esa escritura, pues puedes comercializar de manera tradicional, ¿sí? Puedes comercializar no por créditos, pero sí puedes comercializar de manera de contado, y ahora puedes comercializar a su valor real de lo que vale la propiedad, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, ahorita traigo el caso ese. Compraron el 87 la señora, y en el contrato comprobante que se hizo de 2 hermanas que eran las que vendieron, solamente apareció una. Quise meterlo al registro público, pero no pude para registrar el nombre de la dueña, que compró desde ese año actualmente. Y no pude, entonces tuvo que prescribir hace 2 años. Ya sí se mandaron lo que es los edictos, van 2, nadie contestó. Tengo, dice lo que es, bueno, la presentación, la audiencia el lunes. Ahorita estoy en la venta de esa, pero me falta todavía después del lunes que se haga lo que es otro edicto. Yo me quedo de ceros hasta ahí porque apenas voy empezando, pero el abogado está llevando el caso, pero de ahí no sé cómo yo poder abordar a los compradores que traigo ahorita y más o menos decirles, bueno, esto es el proceso que va a llegar. De todos modos, la señora duró ahí muchos años, hace pocos se fueron para el otro lado, pero todos ahorita por eso la tenemos en venta. Pero como sé que fue positivo lo que estoy escuchando ahorita, porque pues sí tiene lo que es su contrato de compraventa y se lo hizo en la notaría, solamente porque el notario se le pasó un nombre ponerlo, se nos complicó, pero ¿qué le puedo yo decir al comprador? Mira, la sugerencia aquí, hablamos de las sesiones de derecho, ¿no? Que podemos ceder los derechos que tenemos. Entonces, ahí cuando ya se empieza a complicar o se requiere una prescripción, se maneja en que, ¿sabes qué? Te voy a ceder los derechos de la prescripción. La estoy regularizando, la estoy escriturando. Dice, la estoy escriturando, faltan unos 6 meses, pero yo, para que no te quedes con las manos vacías, te voy a dar una cesión de derechos del juicio de prescripción, que también se puede. Entonces, se puede hacer ante notaría o ante el juez. Tú presentas un contrato de cesión de derechos ante el juez y le dices, juez, todos los derechos que yo tenía, ahora que beneficien, mis derechos posesorios, ahora que beneficien al nuevo comprador. Y esos, ya cuando salga la sentencia y el oficio a registro público, ya va a salir a nombre del nuevo comprador. Entonces ya tú te haces a un lado, ya estás cediendo tus derechos y ya nada más es que acabe el trámite. Porque obviamente la principal miedo o principal desventaja que va a tener el cliente, pues va a decir, no me estás dando nada, yo con qué me avalo, ¿no? Entonces ahí le hago lo que es un contrato cediendo que le especifique lo que son los derechos. Los derechos del juicio, el número de expediente, el número de juicio, dónde está radicado, y ese se presenta en el juzgado y pides una fecha de ratificación. Entonces ya te va a decir el juez, sí, vengan a ratificar. Van los dos personalmente con su identificación y ya el juez les dice, ¿sabes qué? Ahora la sentencia en los mismos hechos, en lo mismo que vamos, pero va a favorecer al nuevo comprador, ¿no? O al nuevo cesionario de eso. Entonces eso lo haces para poderle dar una certeza jurídica al cliente que sí se está regularizando y que ya va a salir a nombre de él, ¿no?
que eso también se hace en materia agraria, como los derechos posesorios, que todavía no se han escriturado porque aún son ejidales, pues se van cediendo los derechos posesorios o parcelarios. Y ya cuando salga la escritura, pues ya va a salir al nuevo posesionario o al nuevo cesionario, ¿no? Entonces, en las prescripciones es igual. Para que ustedes puedan objetar ese tema, o si un cliente no tiene ningún documento, pero te acredita, primero te tiene que acreditar a ti, te tiene que convencer a ti. ¿Por qué? Porque si no te convence a ti, no va a convencer al juez, porque también hay mucho fraude, invasiones, temas de cuestiones penales, de violencia y de cosas así, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que llegan, invaden y se meten y ahora quieren vender, ¿no? Entonces hay que ver primero que te acredite con recibos, hasta con fotos, de que realmente sí vive ahí, que sí tiene la posesión, que todo es pacífico. Y entonces para tú ver si vale la pena meterte en ese lío. Después ya contratas un abogado que te lleve la prescripción. Y una vez que se inicie la prescripción, ya con que se inicie, ya puedes hacer la cesión de derechos al nuevo comprador, ¿no? Entonces ya el comprador ya tiene algún documento que lo avale, que tiene los derechos de esa propiedad, ¿no? ¿Está claro ese punto? Sí. ¿Algo más, Nick? De la mala fe que les decía, que también es legal y también está contemplada la ley. ¿Qué es mala fe? Que tú consciente, sabiendo que no eres el dueño, sabiendo que no te pertenece, te metes a vivir a esa propiedad. Pero bueno, esa mala fe se divide en dos, en las que se proceden de un delito y en las que no se proceden de un delito. Y también es legal, lamentablemente. Yo digo lamentablemente porque yo en mi punto de vista pienso que si es un delito no debería ser legal. Pero también te contempla la ley, pero es muy diferente. Si proviene de un delito, es decir, de un despojo, que fue con violencia, que despojaron a las personas y las sacaron de ese lugar de forma forzosa, te va a decir que hasta que prescriba el delito, es decir, hasta que ya no que es la media aritmética de ese delito, ya que no te esté persiguiendo la policía, que se haya prescrito ese delito, entonces ya puedes regularizar. Pero obviamente tú siempre vas a ver que no sea una prescripción que provenga de un delito. Pero entonces, ¿cómo puede ser una prescripción de mala fe que no provenga de un delito? La ley te pide algunos requisitos. Una es que el lugar esté abierto, que no se hayan violado chapas, que no se haya roto la puerta y que haya sido a plena luz del día delante de toda la gente, ¿no? Entonces, puede pasar, o sea, en casas de Infonavit o en otro tipo de viviendas que pues no tiene ni puerta, no tiene nada, no tiene cerco y tú dices, bueno, me meto, nadie. O a veces los mismos, me ha tocado que los dueños los vigilantes de la privada o el comité de vecinos o lo que sea, te dicen, mira, está esa casa sola y ellos te dan la posesión y pues dices, bueno, pues me meto. O sea, es que no es el dueño y que ellos tampoco, pero te metes y no violaste chapas, no golpeaste a nadie, no utilizaste violencia. Entonces sí es de mala fe porque tú sabías que no eras el dueño. Entonces la diferencia es que ocupas 10 años para poder escriturar, ¿no? Y lo más importante, pues que puedas acreditarlo de esos 10 años. Por eso inmediatamente poner recibos a tu nombre, INE a tu nombre y todo eso. Por ejemplo, si se da el caso de que una persona está pagando su Infonavit, no tiene retraso, pero no ha ido a su propiedad y alguien la invadió, ¿puede prescribir? También te puede prescribir. Por eso, por el mismo tema de que estás dejando en abandono tu propiedad. Si la estás rentando, no, como les decía, si la estás rentando, la estás prestando con su respectivo contrato, sí. Pero si la dejas en abandono, sí tienen el derecho de prescribir, independientemente su situación. Años? Es igual, si es de buena fe, si alguien más le vendió 5 años, si es de mala fe, pues son 10 años. Esas son las únicas dos opciones, y la tercera sería de producto de un delito, que sería la prescripción del delito, es decir, cuando se vence ese tiempo para perseguirte en la fiscalía, ¿no? Hasta ahí, dígame. En el ejemplo que ella dio, que dice que la está pagando el Infonavit, entonces la persona que la va a prescribir tiene que terminar el crédito con Infonavit. Ese es un tema muy controversial que aún no se ha definido, porque hay varios jueces que tienen distintos criterios, ¿no? Unos dicen que hay que demandar a los dos, tanto a uno como al nuevo dueño, y que entonces el nuevo dueño, es que hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es la hipoteca y otra cosa es el ser el título de propiedad o convertirte en dueño. Entonces la hipoteca, dice la ley, que se traslada al nuevo dueño. Entonces, aunque cambie de nombre la escritura, ahí va a seguir apareciendo el gravamen, la hipoteca, ¿no? Entonces, por un lado, no la vas a poder vender por notaría porque te va a seguir apareciendo siempre ese gravamen. Pero por otro lado, ¿qué pasa con Infonavit, por ejemplo, cuando quiera cobrar la deuda? Hay algunos jueces que dicen, no puedes demandarle la hipoteca a él porque él no te firmó el contrato de apertura de crédito. Y el gravamen nada más es un gravamen en contra de la propiedad y no se va a poder vender, y cuando la quiera
vender, pues tiene que pagar el gravamen de contado, ¿no? Y si no la quiere vender, nada más quiere vivir, pues ahí está. Pero ya hay otros jueces que dicen que eso es injusto y que entonces ellos al adquirir los derechos también adquieren las obligaciones y que deben de hacerse responsable con Infonavit o y seguir. El tema es que Infonavit no quiere darte crédito. Entonces Infonavit dice, o me pagas de golpe o nos vamos al juicio hipotecario. Entonces, sí es importante, sí es un dilema de que aunque te prescribas y pongas a tu nombre la propiedad, la hipoteca es otro boleto, ¿no? Es otro tema. Vas a poder hacer no te van a poder desalojar tan rápido, vas a poder hacer trámites, va a estar a tu nombre la propiedad, la vas a poder hasta heredar, pero la hipoteca es otro show, ¿no? Y si en algún punto te hacen válida la hipoteca, pues también la puedes perder, ¿no? Sí, porque te pueden... Y la otra pues sería hacer la prescripción negativa. Si ya viste que ya pasaron 10 años sin cobrarte, pues demandas la prescripción negativa para que se cancele el gravamen, ¿no? Esa sería la otra opción. Muy bien. Sí, por eso les comento que el acta de nacimiento, que es el registro público de la propiedad, ahí es donde entran todos los gravamen. En este caso puede tener a lo mejor un embargo por la CES, o a lo mejor de algún particular, o a lo mejor una hipoteca. Entonces, por eso es muy importante que de entrada revisemos que no tenga, aparte de la hipoteca, que es el gravamen, que tenga otro adicional. O que tenga una doble hipoteca. Es correcto. Por ejemplo, el Cofinavit. Cofinavit. Mucho cuidado con el Cofinavit porque pues muchos dicen, es que es del banco, ya va a ser tuya, pero también le debe Infonavit un montón. Entonces, primero se le va a pagar el Infonavit si está en primer lugar y ya no te va a sobrar nada a ti en el remate. Entonces, muchos no saben eso. Muchos dicen, ya compré los derechos de esa hipoteca, pero hay otra. Y luego el Infonavit siempre la pone en primer lugar porque es social. Entonces, pues si se le debe poquito al Infonavit tal vez, pero pues igual si no la estuvo pagando, pues se va a deber un montón, 600,000 y tú la vendiste en 800 en remate, pues ya te quedan 200, ¿no? Entonces, esos detalles. Igual el embargo de... Eso está en el registro público. Eso siempre va a estar registrado. Así es. El embargo de SAT también. Hay unos... No se puede ocultar. No. Ahí va a salir... Los dos gravámenes. De hecho, aparecen dos contratos de apertura de crédito. Si revisas el contrato por parte de la hipotecaria, comúnmente es hipotecaria federal, o en este caso quien haya otorgado el crédito, Infonavit, ¿sí? Entonces, si te aparecen los dos, pues tienes que, tú lo estás vendiendo, pero la hipoteca únicamente de la recuperadora, que es de la hipotecaria, pero la de Infonavit, entonces tienes que liquidarla también. El crédito conyugal también es otro tema. Hay gente que te dice, mira, yo estoy al corriente, yo estoy todo el corriente, pero el esposo no está. Ahorita ya no ocupan no ser ni esposos, entonces a lo mejor el otro no está al corriente y lo demanden por el otro lado. Que los tienen que demandar a los dos, pero uno es el principal y el otro es el coacritado, ¿no? Pero te pueden demandar por una o por otra, aunque estés al corriente y no, es que a mí me descuentan de mi salario, me han descontado por 20 años, pero a la esposa, como me tocó un caso, que se enfermó su hijo, ya no pudo trabajar, pero pues no pagó la hipoteca y por ahí fue, aunque esté al corriente del otro crédito, ¿no? Entonces, ahí te pueden demandar también por ahí. Así es. Terminamos ahí con las prescripciones. ¿Algún tema sobre la prescripción? Que también como asesores también pueden verlo como una oportunidad de negocio, porque siempre en el mercado pues van a ver gente que llegue, como les decía, quiero vender mi casa, pero no tengo título de propiedad. Entonces ya ustedes preguntan cómo, pues mira, yo te ayudo con la prescripción, con un abogado, hacemos alianza, lo que sea, y ya pueden ayudarle a prescribir. Y después, como les decía, ya que se inicia el juicio, se hace la cesión de derechos posesorios y ya con eso lo venden, ¿no? Eso puede ser una opción también. Cuando ustedes como abogados, Uh-huh. Cuando ustedes como abogados dicen que yo te voy a llevar la prescripción, se refieren a que es la compra de la sesión y luego ustedes hacen la prescripción y es lo que ustedes cobran, son sus honorarios. Nosotros cobramos por todo el proceso, ¿no? Todo desde sí, desde el principio hasta... Uy. ¿Quién se cayó? Alguien se quedó dormido. Sí, obviamente se cobra desde el principio hasta el final, salvo que el cliente diga, yo nada más quiero que le haga la sesión y ya después que él contrate a su abogado, pues puede ser. Pero regularmente es todo el proceso, pero también tienen que saber que la inscripción, ya que salga la sentencia ante registro público, pues tiene un costo adicional que es el pago de impuestos, avalúos. Sí. El nuevo propietario. Ajá, sí. Ya paga el porcentaje para que salga el título. Exactamente. Nosotros como abogados lo que te cobramos es el proceso legal. O sea, y si ocupa sesión, pues ahí metemos la sesión. Eso regularmente no lo cobramos. Si no se ocupa, pues lo metemos normal. O sea, por ahí no tenemos problema, ¿no? Ya disculpe. Es que, por ejemplo, yo tengo un cliente que
quería que le ayudáramos con algo así, con un juicio de prescripción de donde él está viviendo, porque dice que se metió a una casa que estaba desocupada porque llegó de Tijuana, no sé dónde, pero que cuando pasaron los años llegó un abogado y le dijo que le empezara a pagar renta, pero pues el abogado no es dueño de la casa, ni él tampoco, pero ahorita está en calidad de arrendatario, está pagándole renta a alguien ahí, pero él no es el dueño, pero él está pagando. Fíjate que ahí se lo chamaquearon y ahí hay dos problemas, que el contrato de arrendamiento no te pide ser dueño. Porque dice, tú me reconociste la personalidad, tú me aceptaste como arrendador, tu problema. Y si no me pagas, te desalojo. Y así dice la ley. Entonces, en el juicio sumario de desahucio, que es el de arrendamientos, no te piden título de propiedad, no te piden nada, simplemente pues el contrato. Ya es el contrato, tú lo firmaste, no me pagaste la renta, te desalojo. Entonces, y aparte no va a poder prescribir porque pues, no está a título de dueño. Él está reconociendo que está como arrendatario, ¿no? Entonces, obviamente, si nadie dice nada y nadie se opone, pues puede ser. Pero sería un riesgo, porque si es abogado, pues obviamente va a tener interés en la propiedad, ¿no? O el abogado la va a prescribir primero, ¿no? Entonces, sí sería un poquito complejo. Un contrato de arrendamiento. ¿Será que llegaron a la colonia, conocen, saben que la casa no está ocupada y se la arrendan a un tercero y al momento de que ellos lo reconocen? Eso se da mucho, se da mucho en este tema de sesiones de derecho, donde pues anteriormente se sacaban los créditos por UDIs, se convirtieron en pesos, dejaron de pagar, entonces pues abandonan las casas, se quedan abandonadas, llega un malandro, llega un invasor, y en este caso pues ese invasor empieza a hacer el tema del arrendamiento y pues desafortunadamente ya lo aceptaron como arrendatario, entonces ya tiene derechos ahora sobre la... Y el único que podría hacer algo pues sería el dueño, que él sí podría hacer... El dueño podría ser, que sería ya otro tema, que es el juicio plenario de posesión, que el juicio plenario de posesión es para decirle al juez quién tiene mayor derecho sobre esa vivienda, y si es un invasor, pues desalojarlo, ¿no? Ese ya sería otro tema para otra plática, pero sí existe, obviamente, si te invaden tu casa, pues hacer un juicio para desalojarla, tanto por la vía civil, que es ese juicio que les comento, o por la vía penal, hacer un juicio o una denuncia más bien, una denuncia por despojo, ¿no? Y tratar que por medio de la fiscalía te den otra vez la posesión, ¿no? En ese caso sería que su cliente busque otra propiedad y que no esté pagando ya. Sí, ándele, que se busque otra y que ahí no... Si le deja de pagar, lo puede sacar, ya sabes. Pero, sí. El abogado lo va a sacar. Pero si llega, no, y aquí yo soy el dueño y págame la renta, pues hasta un punto es extorsión. Si llegan y te dicen, aquí yo soy el dueño de la plaza, tienes que pagarme la renta y llegan armados, eso es extorsión. Pero cuando firmas el contrato ya deja de ser un acto delincuencial a ser un acto comercial, porque ya estás firmando un documento. O sea que si no firmó nada, todavía aplica. Si firmó algo... Exactamente, ajá. Si te están extorsionando, llama a la policía y no van a hacer nada. Digo, y a lo mejor hagan algo y ya sigues el proceso legal, ¿no? Pero ya en el momento que tú firmas, estás reconociendo la calidad y estás haciendo una acción comercial. Entonces ya se tendrá que ver por un juzgado civil. ¿Ok? Sí. Muy bien, vamos a empezar con el proceso de cómo se lleva a cabo la comercialización de una sesión. La mayoría de las inmobiliarias prácticamente lo hacen a través de un contrato privado, ¿de acuerdo? Ese contrato privado se va a celebrar entre la inmobiliaria y entre nuestro cliente, ¿sí? Para esto pues, yo siempre recomiendo que se dé copia original al cliente y se quede copia original pues prácticamente la inmobiliaria. ¿Para qué? Para que los dos tengan pues respaldos, ¿no? De igual forma que se entreguen, la mayoría de las inmobiliarias piden un apartado, entonces este apartado pues prácticamente se tiene que entregar, o lo que yo recomiendo, que se les entreguen comprobantes de apartado a los clientes mediante un recibo de pago de apartado, ¿sí? Acuérdense que lo que nosotros queremos es darle seguridad a nuestro cliente para que nos compre y de igual forma piense, o más bien que sepa que no es un fraude, ¿sí? En el momento que nosotros les damos todas las herramientas al cliente, todos los documentos necesarios para que en algún momento determinado tenga esa seguridad, pues eso nos va a ayudar a cerrar nuestra venta, ¿sí? Entonces, si le entregamos el contrato privado más su comprobante de pago por la cantidad que está dejando, eso obviamente le da una certeza, ¿sí?
Recuerden que el fraude pues se paga con cárcel, ¿sí? O en su defecto, si remedias o sanas ese malestar que le diste al cliente pagándole nuevamente la cantidad, bueno, ya nos libera de la prisión. Pero la idea es, aquí están todas las herramientas, te doy toda la seguridad para que en algún momento determinado pues me compres, ¿sí? Una vez que se hace, bueno, el contrato privado, pues prácticamente se tienen que mandar datos generales a la recuperadora. Todas las inmobiliarias trabajan de la misma manera, ¿sí? Se mandan datos generales a la recuperadora analiza que no tenga vínculos de lavado de dinero, la famosa lista negra. Una vez que hace todo esto, hace un dictamen de la propiedad y nos manda un contrato a las inmobiliarias donde ahora tiene que firmar tu cliente. Ahora ya estamos relacionando la recuperadora con el cliente, ¿sí? Esto, acuérdense que es contrato privado entre inmobiliaria y cliente, y ahora contrato privado entre recuperadora y cliente, ¿sí? Ya hay una relación en los tres. En los tres. Es correcto. Una vez que se lleva a cabo este proceso, nos van a mandar una orden de liquidación o las cuentas para liquidar, en este caso, la cesión, ¿sí? Aquí es donde yo les comentaba, entre un 60-70% se paga directamente a la recuperadora y entre un 30 y 40% a la inmobiliaria, donde manejamos gastos administrativos. Si en algún momento la inmobiliaria no tiene un despacho con el cual trabaja, hay unas que te dicen, ¿sabes qué? Yo te vendo la pura sesión, pero tú tienes que contratar los honorarios de un abogado, ¿sí? Entonces, muchas de las veces no incluyen ese gasto, ¿sí? Entonces, ese gasto tiene que ser totalmente, lo tiene que absorber el cliente, pues para pagar los honorarios de quien va a llevar a cabo el juicio especial hipotecario. Aquí un tema muy importante. Se paga separado los porcentajes. Hay veces. A la recuperadora y aparte. Es correcto. Sí. Y también, punto importante, tiene que salir el dinero tiene que salir de la cuenta del cliente directamente a la recuperadora. Acuérdense que las recuperadoras pues tienen diferentes brokers a nivel nacional y muchas de las veces el mismo costo, un ejemplo, se comercializan 10 sesiones por 160,000 pesos y 10 depósitos por esa cantidad recibió la recuperadora. Es importante que dentro de los datos generales les pidamos la portada del estado de cuenta para que la recuperadora identifique de dónde está saliendo esa cantidad, ¿sí? ¿Ibas a comentar algo? Sí, muy importante el tema del fraude, que a veces podemos caer en un fraude sin querer queriendo, dice. Que al hacer el contrato privado, no puede ser un contrato de compra-venta, no puede ser un contrato de cesión de derechos tampoco, porque nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos intermediarios. Entonces se tiene que hacer un contrato de prestación de servicios inmobiliarios, que sería lo correcto, donde le especifiquen yo soy intermediario, bla, 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 voy a tener una ganancia o de gastos administrativos tal y tanto se le va a pagar a la recuperadora, que se comprometen en hacer un contrato de cesión de derechos ante notaría en tal fecha aproximada, y ahí se le explica todo, pero nunca, nunca, nunca pensar o manifestar que están haciendo el trato directo con nosotros, porque ya me ha tocado personas inmobiliarias que dicen cesión de derechos y lo firma, ya sea que lo firme el asesor o lo firme el dueño de la inmobiliaria, ahí es fraude. Porque ¿qué significa fraude? Vender algo que no es tuyo, algo que falta objeto. Si no es tuyo, no lo puedes vender. Entonces, a menos que tú le compres primero a la recuperadora y luego tú la comercialices, que hay unos que así le invierten, o sea, yo la compro primero y luego yo la traspaso, ahí sí. Pero si nada más vamos a hacer el intermediario entre la recuperadora y va a venir el apoderado a firmar la cesión, entonces tenemos que especificar en el contrato privado que hagamos al principio que es nada más un contrato de prestación de servicios inmobiliarios, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo, estamos cobrando un servicio inmobiliario, pero no le estamos vendiendo la propiedad, porque ya en su momento, o la cesión, ya en su momento vendrá el apoderado, que es el que tiene derecho a firmar la cesión ante notaría. ¿Okay? Así es. Lo que dice Eli, hay veces que las inmobiliarias compran la cesión, ¿sí? Ellos ya son dueños ahora de la hipoteca y ellos pueden comercializarla al valor que ellos quieran. Ahora sí ya no tiene nada que ver la recuperadora y ahora sí tienen que liquidar la totalidad de lo que está comercializando a la inmobiliaria. Obviamente esto a través de presentar una escritura de cesión de derechos. ¿Sabes qué? El representante legal Juan Pérez es el dueño y aquí tengo la escritura, ¿sí? Eso le va a garantizar a sus clientes que si, está en 500,000 pesos y la inmobiliaria está pidiendo que le transfiera todo a la inmobiliaria, tienes la escritura de cesión de derechos, perfecto, ¿sí? Ese es el documento que nos va a respaldar de que todo el dinero pues va a caer directamente a la inmobiliaria, ¿sí? De lo contrario, como dice el licenciado Samuel,
tenemos que hacerlo a través del contrato de prestación de servicios. Entonces ahora sí se paga la cantidad que cuesta de la hipoteca a la recuperadora y la otra cantidad de gastos administrativos a la inmobiliaria, ¿sí? Eso para evitar el tema de los fraudes. Muchas veces las comercializan y ni siquiera son dueños de la cesión y pues ahí hay un inconveniente, porque ahí sí se puede prestar como fraude, ¿sí? Una vez que ya hacemos todo este proceso, nos van a hacer una ratificación, nos van a dar cita para ratificar ante notaría. Podemos ratificar con la notaría 221, que está en Ciudad de México, que es aquí donde viene el representante de notaría al Starbucks. Ahora ya están firmando en Starbucks de Plaza Alameda, así es. Entonces viene, ratifica, que es una ratificación, identificar con su identificación oficial que es la persona y que es la firma de quien aparece en el proyecto de escritura, ¿sí? Se ratifica. Cuando se hace ratificación en notaría local es un poco más rápido. Recuerden, viene el notario, el representante de notaría de Ciudad de México, se lleva el proyecto ya firmado por en este caso quien está comprando los derechos de la hipoteca, y tiene que firmar ahora el representante legal de la recuperadora y tiene que firmar también el notario. Esto obviamente lleva tiempo, ¿sí? Más o menos un mes y medio, y ahora nos tienen que mandar a las inmobiliarias la escritura de cesión de derechos. Cuando se firma en notaría local de Tijuana, se hace la ratificación de igual forma, el mismo proceso. Se ratifica en notaría, firma el representante legal, firma el notario y nos entregan la escritura de cesión de derecho original directamente en notaría, ¿sí? No todas las recuperadoras trabajan de manera local, ¿sí? Pero la mayoría lo está haciendo, ¿sí? Una vez que ya tenemos la escritura de cesión de derechos original, se la pasan ya directamente al despacho jurídico que va a llevar a cabo el juicio especial hipotecario, y con ese documento vamos a iniciar todo el proceso legal, ¿sí? ¿Dudas También aquí? comentarles el tema de los tiempos. Nosotros como despacho jurídico siempre les decimos aproximadamente un año, y sí es más o menos lo que dura. Si no hay algún recurso, apelación, amparo, que te digo, si hay, pues sí puede extenderse más, pero en promedio suele ser un año. Pero ¿desde cuándo se empieza a contar? Hay clientes que tardaron un año en entregarle la sesión y ya quieren que les resuelvas cuando apenas vas empezando, ¿no? Entonces es importante decirles un año desde que el abogado inicia o toma la sesión, ¿no? Entonces también pues a veces se traba en la notaría o a veces se traba en las inmobiliarias. Hay inmobiliarias que no liquidan o que algo hacen que no les terminan de firmar, ¿no? El proceso. Es importante a quién le pagas, ¿no? Sí, exactamente. Porque si yo voy a una inmobiliaria que no tiene más que la hoja del registro y no me acredita que es, ahora sí que compró esa sesión, y yo le deposito o le pongo el efectivo en la mesa, y nada más es por medio del contrato privado, eso no me significa que estoy comprando una sesión de derechos, ¿no? Sino es a través de lo que acabas de comentar. Es correcto. Que se hace una ratificación de firmas, que se le tiene que depositar a lo que es a la recuperadora, y que ella le vendió a tal o cual inmobiliaria. Sí, recuerda que la mayoría de las inmobiliarias son brokers autorizados para comercializar este tipo de sesiones o de activos, ¿sí? Entonces, sí, todas las inmobiliarias se van a manejar de la siguiente manera. Se firma un contrato de prestación de servicios, sin embargo, una vez que tú has apartado, pues en un lapso de 10, 12 días, te van a presentar el segundo contrato, que es el contrato donde se va a celebrar entre la recuperadora y el cliente que está adquiriendo. Y ahí ¿sí? es donde se tiene que hacer como que el depósito o transferencia. Cuando ya tú firmas el contrato, digamos lo que tú eres la inversionista, firmas contrato, lo mandamos directamente a la recuperadora, validan que todo esté bien, que las firmas sean correctas, cotejando con la identificación oficial, y ellos nos van a proporcionar las cuentas para que tú puedas hacer el pago, ¿sí? Entonces, no significa que porque no sea dueña la inmobiliaria de esa sesión, significa que es fraude, pero sí hay que revisar siempre en compañía de un abogado. Casi siempre los pagos son referenciados, es decir, la recuperadora te da un número de referencia exclusivo a tu caso, y con la cantidad y la referencia que vas a pagar. Entonces se paga en el banco y ya les llegan automático y ellos saben quién pagó, ¿no? Porque por la referencia ya saben. Entonces ya con eso se valida el pago. Y obviamente lo que es a la inmobiliaria en lo personal, pues sí, es algo que se le paga directamente a la inmobiliaria, ya sea en efectivo, transferencia de la inmobiliaria. Eso es válido, ¿no? Pues la inmobiliaria también tiene que tener su utilidad, con eso se paga a los asesores y con eso se mueve, ¿no? Pero eso es lo que hay que comentarle, especificarle bien al cliente para que no haya malos entendidos, ¿no?
Así es. Una vez que ya nos llega la escritura, bueno, se inicia todo el proceso. Yo siempre recomiendo que en algún momento, teniendo la escritura de cesión de derechos, se pueda hacer una visita directamente al domicilio, intentar llegar a una negociación que nos entregue en posesión. El mejor escenario para todos, para nosotros como inmobiliarias y para los clientes, es que tengamos la posesión lo más pronto posible. ¿Sí? Si logramos tener una negociación y tenemos la posesión, el juicio se puede tardar 1, 2, 3 años, sin embargo ya tienen la posesión, a lo mejor ya están viviendo, a lo mejor ya la están rentando, ¿sí? Y ya está generando dinero pues su inversión. Entonces yo recomiendo que sí hagan una visita de manera pacífica, sin agredir obviamente, porque hay inmobiliarias que lo hacen. Hay inmobiliarias que prácticamente llegan insultando y llegan amenazando que los van a desalojar. Un desalojo pues obviamente es legal, el despojo es ilegal, el despojo es que te saquen a la fuerza. Aunque sean invasores, también tienen derecho sobre la propiedad porque la están habitando. Entonces sí es muy importante que puedan llegar a una negociación de manera pacífica. Si vive el acreditado, pues conseguir a lo mejor una dación en pago. Ya les había comentado que una dación en pago es, yo renuncio, si lo vemos como ejemplo, yo soy el 50% dueño de la hipoteca y el acreditado el otro 50%. Si logramos conseguir ese 50%, pues ya tenemos el 100% y es una adjudicación, una dación en pago. Adelante. A mí me tocó en una ocasión que dice que un abogado le dijo al cliente que no tenía que acercarse a nadie a la propiedad para que el cliente no se diera cuenta que en qué terminó el juicio. Aquí es muy importante que lleves una buena relación con el abogado que lleva tu juicio. ¿Por qué? Porque debe de haber comunicación. ¿Sabes qué, abogado? Voy a hacer una visita de manera pacífica para intentar llevar a cabo una negociación. ¿Y no ¿sí? puede ser contraproducente para que él levante, para que él haga un amparo? Dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Mira, todas las personas o acreditados saben que tienen esa deuda y saben que en algún momento determinado pues los van a demandar. Todos los acreditados pueden meter amparos, ¿sí? Todos. Entonces, si tú logras negociar, está súper bien. Tú te puedes amparar contra la orden de desalojo o contra un mal emplazamiento, pero la orden de desalojo, que sería lo más relevante para que no te desalojen, te amparas contra la orden de desalojo. Sin embargo, al principio no hay orden de desalojo, porque si la tuvieras, entonces ahí sí no dices nada, ya no te quedas calladito y nada más llegas a ejecutar. Pero si está apenas iniciando el juicio, que va a durar 1 año, pues entonces vas directamente y le dices, mira, pues vamos a ver si nos podemos ahorrar la vuelta, ¿no? Entonces, si contestan la demanda, pues bueno, ya la contestarán y lo veremos en juzgado, ¿no? Que dices, por lo menos ya no se van a amparar, porque una vez que contestan ya no se pueden amparar, porque el amparo contra el emplazamiento es que no te diste cuenta, pero si contestaste, obviamente te diste cuenta, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo. Eso es cuando queremos a lo mejor hacer un desalojo fantasma, un emplazamiento fantasma, que es ir a arreglarte con el notificador o notificarlo en otro lado, pero al final te lo van a tumbar. Entonces es mejor hacer las cosas de frente y ganarlo bien. Eso sería lo correcto. Sí, entonces no afecta, no afecta. Sí, sí. Y bueno, básicamente eso es lo que conlleva todo un proceso de cesión de derechos. Se dan cuenta, sigue siendo una buena inversión y eso siempre hay que manejárselo a sus clientes. Es una buena inversión donde sí, va a durar tiempo, por supuesto, pero vamos a tener un buen resultado. De entrada, comprar una casa a un valor bajo o revender si se dedican a compra y venta, ¿sí? Entonces, vamos a entrar prácticamente al área de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿pueden prender la luz, por favor? Y este tema de que le pueden ustedes manejar a sus clientes, que el principal problema es el tema de los tiempos y la presión y el estrés siempre va a ser, ¿por qué? Ya llevamos 3 meses y ni siquiera ha llegado la sesión, ya llevan 6 meses del juicio y no han notificado, y los entendemos, pero también siempre hay que manejarles que es una inversión. Que si ustedes invirtieran en pagaré, Banorte, ¿no? En pagaré, en un pagaré, ¿no? O en CETES o lo que sea, ¿cuánto te van a pagar al año, ¿no? A lo mejor un 7, 9%. Entonces, aquí, a lo mejor en 1 o 2 años vas a recuperar el 50, el 100, el 200%. Entonces, por ese lado está bien. Por eso siempre hay que buscar un perfil de cliente de inversionista. Alguien que diga, pues aquí tengo $1,000,000, los quiero invertir y sé que mi dinero ahí está y que tarde o temprano voy a recuperar con ganancias. Pero cuando buscamos o nos enfocamos en ese sector de
pues un poquito más marginado, pues siempre si consiguen el dinero va a ser o préstamos, o porque ya le pagaron otra casa, o porque sus hijos del otro lado le mandaron y van a estar presionados. Regularmente dicen, no, pues es que estoy pagando tanto de renta, yo prefiero vivir en mi propiedad si ya te pagué, pero pues hay que saber que es un proceso. Eso es lo principal que hay que dejar en claro, que es un proceso. ¿Ok? Sí, así es. Bueno, yo en algún momento, ya platicando de anécdotas, ¿no? A mí, pues yo siempre me ha gustado realizar el campo. El campo es un factor muy importante, de entrada porque necesitas tener la imagen de la sesión que estás comercializando. Y es muy importante que cada vez que hagan campo corroboren la dirección, ¿sí? Porque imagínense que toman una foto de una casa que ni siquiera es la casa. Entonces ustedes ya la están comercializando, ya se las compraron y cuando hacen todo el proceso, pues ahora, oye, pero esta no es la casa que yo compré, ¿no? Entonces, sí es muy importante el campo, que validen bien la dirección, que cotejen el registro público, si de preferencia vayan a la CES, vayan a registro público para que les entreguen clave catastral y ustedes sepan que sí es el domicilio que en algún momento determinado está. Y a lo mejor te topas con una ampliación que tiene doble piso y pues ya va a valer más, ¿no? Ya tiene una plusvalía, ¿no? Así es. Sí. Exactamente. Eso es importante, veo que sí hacen campo aquí en FEMUS, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿sí? Se puede monitorear, ¿no? Perdón, se puede ir monitoreando en caso de que tengas algunos meses la propiedad y uno como asesor, pues verificar y constar lo que estás promoviendo, ¿no? Sí, miren, muchas de las veces hay inmobiliarias que nada más van, toman la foto y empiezan a comercializar, ¿sí? Yo siempre he dicho que tienen que indagar ustedes como asesores. ¿Por qué? Porque a lo mejor la inmobiliaria, lo que estamos tocando, ¿no? La inmobiliaria se equivoca de casa, tú le estás vendiendo una casa de 2 pisos y resulta que cuando le traes un terreno. Entonces, sí es muy, muy importante el campo. Entonces, también recabamos otra vez el tema de la seguridad. La seguridad es importante. Yo en alguna ocasión me tocó hacer campo en... ¿Dónde vive? Acá en la Hacienda Acueducto, ¿verdad, Héctor? Sí. Hacienda Acueducto, y ahí nos salió una persona con una pistola, un arma de fuego. Entonces, en ese momento, ustedes traten de lidiar. ¿Sabes qué? Vengo nada más a hacer una notificación. Es una visita de manera pacífica, ¿sí? Si te molesta, ok, tienes la deuda, pero si lo ven agresivo, me retiro, ¿sí? Me tocó en un hotel también. Bueno, no soy el único. Experiencia en un hotel, llegué yo y la persona que era el abogado del interesado. Y cuando llegamos salieron dueños de no sé dónde, estaban armados, se asomaron por las ventanillas del hotel y nos corrieron a la mala. Cuando sabíamos que el proceso pues era legal porque el dueño tenía la titulación de la propiedad que fue heredado por la mamá. Pero aún así lo invadieron. Sí, son... Pues ya ahorita entró en juicio ya. Sí, y a veces ni los abogados ni los asesores son Superman, ¿no? A veces es mejor decir, sabes que este negocio no está bien y mejor. Yo lo he aprendido, tengo 32 años, estoy litigando desde el 2015, cuando tenía como 23, y al principio era como que, no, sí, no pasa nada, ahorita voy a venir con la policía, y ya cuando la ves cerca dices, no vale la pena, ¿no? O sea, por 100,000 pesos o 50,000 pesos o lo que sea, a veces no vale la pena y pues mejor que el cliente se quede con su problema, lamentablemente, pero pues mi vida vale más, ¿no? Entonces, sí, tengan cuidado con eso. Y obviamente ya cuando son los desalojos judiciales que llegas con la policía, pues ahí sí llegas como con Superman, ¿no? Y aún así, con el perfil bajo, porque a veces cuando van asesores o vamos nosotros abogados, pues no sabes cómo van a reaccionar. Y luego después desalojas y al día siguiente te vuelven a invadir, me ha tocado también. Entonces, hay varias cositas, ¿no? Entonces, siempre tener cautela con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Perdón. Todas las propiedades valen en promedio $1,000,000. O sea, hasta las de Natura ya andan en 600, 700, no sé. Todas andan en un promedio $1,000,000. ¿Quién quisiera perder $1,000,000? ¿Y qué harías por $1,000,000? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por $1,000,000? ¿No? Entonces, esa es la respuesta que les dejo para que todos lo piensen, ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por $1,000,000? Por perder tu propiedad, por perder algo que a lo mejor ni es tuyo, ni tienes derecho, ni nada, pero ya estás ahí, no vas a querer perder. Y más si tienes los alcances, hoy en día cualquiera conoce a un vendedor que a lo mejor de 3 pesos de drogas, pero ya es alguien que te puede hacer daño. Entonces, cuando vean asuntos así, mejor ni meterse, ¿no? Adelante, ¿me vas a preguntar? Sí, perdón. Solamente comentar una experiencia que tuve. Acompañé a un desalojo.
proceso y todo, pues me fui así que de gorrita y tenis y ¿usted quién es? Pues soy la de la limpieza porque o sea, ni voy a empezar a limpiar y a mí me pagaron. Sí, claro. Pues una cosa como que, pues a veces tienes que tener, pues sí tienes que disfrazarte, no sé. Y miren, factor importante, independientemente hayan negociado la propiedad, ya se las hayan entregado, hayan finalizado el juicio especial hipotecario, es muy importante que le comenten a su cliente que una vez que les entreguen la posesión, ya es responsabilidad de ellos, ¿sí? Y me refiero en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque pues nosotros como asesores pues buscamos el que tengan la posesión lo más pronto posible. Pero hay veces que los clientes dicen, ya me entregaste, me voy de vacaciones y cuando regreso, pues ya me la invadieron otra vez. Y ya ahí prácticamente ya no es responsabilidad de la inmobiliaria, ni de ustedes como asesores, ¿sí? Ya le entregaron, ustedes ya finalizaron prácticamente esa negociación y ahora pues apegarnos a lo legal hasta que termine el proceso de adjudicación y ahora venga la orden de lanzamiento, ¿sí? Entonces sí es muy importante que le digan. Que también es importante que cuando entregas la posesión cuando entregas la posesión por X o Y razón, no puedes tampoco dejar el proceso legal votado, ¿no? Es simplemente para tener esa tranquilidad de que ya el cliente está ahí viviendo y todo, pero el proceso legal pues sigue, ¿no? Porque al final tienes que escriturar ya su nombre, registro público y que todo salga, ¿no? Entonces, no por eso los despachos o los abogados se van a lavar las manos de que, ya te entregué la posesión. Si es posesión derivada del juicio donde ahí acaba, pues entonces sí. Pero si a lo mejor tuviste la posesión por una negociación o algo, pues entonces hay que seguir el proceso hasta la escrituración. Sí, lo que les mencionaba hace un rato, el hecho que tengas la posesión no te garantiza nada. Tienes la posesión, sí, pero tenemos que continuar el trámite legal, que es el juicio especial hipotecario hasta la adjudicación. Obviamente, pues ya los abogados se lo van a llevar un poquito más relax, porque no va a haber presión de, oye, ¿cuándo me entregas? Sí, que yo creo que todos los que nos dedicamos a eso es, oye, ¿cómo vamos? ¿Y cuándo me entregas? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la posesión, pero tenemos que seguir apegándonos al tema legal. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con respecto a deudos. Una vez ya que tienes posesión y quieres escriturar, el inversionista, ¿cuánto es lo que tiene que pagar? ¿Tiene que pagar el adeudo total de agua, luz, predial? Sí. Total? Mira, cuando tú compras una hipoteca, pues tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Una de las obligaciones, pues prácticamente es subsanar la propiedad para que en algún momento puedas escriturar. Entonces, sí. En el juicio hipotecario te pueden declarar dueño, te pueden entregar la posesión, pero ya para escriturar, por eso es importante el registro público, tienes que entregar 2 certificados. El certificado de libertad de gravámenes reales, que quiere decir los gravámenes que están ahí, y el certificado de libertad de gravámenes fiscales. El certificado de libertad de gravámenes fiscales refiere a unos sellos que deben de poner la luz, el agua, el predial. Entonces tienes que sanear, es decir, pagar todas esas deudas para que te den el sello y puedas escriturar. Entonces sí es importante ver. Obviamente en diciembre que hay decretos, también existe la prescripción del predial, que te pueden reducir hasta nada más los últimos 5 años, es lo más común que se hace. Y ya con eso pues vas ahorrando, pero al final te tienen que dar los sellos de que ya no se ve nada. ¿Y el precio para escriturar ya la propiedad cuánto? Ahí varía según el avalúo. Sí, el avalúo. Se tiene que ver también si hay algunas excepciones fiscales ahí dependiendo del perfil de cada cliente. Y después hay que hacer un avalúo y en base a eso pagar el impuesto de adquisición de vivienda. Entonces sí te va a salir un poquito costoso, por eso muchos mejor ni lo escrituran, ¿no? Pero en realidad sí es tu obligación escriturarlo. Pero sí te va a costar un porcentaje, ¿no? Pueden ser hasta unos 100,000 pesos que te pueda costar la escrituración. Sí, porque todo depende del valor de la propiedad. Obviamente ahí con el evaluador, oye, ¿sabes qué? Pues es para mí, la voy a escriturar, pónmela a un valor. ¿Se han escuchado el avalúo fiscal o comercial, no? Es correcto. Eso no existe, ese es un guiño, eso significa guiño. Porque un avalúo es un avalúo, ¿no? Pero te pregunta, ¿qué? ¿Avalúo fiscal o comercial? Entonces, comercial es el que realmente en cuánto lo vas a vender y fiscal, pues es más o menos los márgenes, porque tampoco pueden ponértela en 100,000 pesos cuando vale 2 millones, pero más o menos según los márgenes, cuánto sería lo menos que la puedes poner, ¿no? O si es un puro terreno registral, pero sí tiene construcción, pues tú le pones que está baldío y ese tipo de cosas. Entonces ya ahí el perito te puede echar la mano hasta cierto punto, ¿no? Porque también ellos están regulados. Pero en sí no depende del valor que tú adquiriste la vivienda por medio de... No, depende del valor avalúo de la propiedad. Sí, que es el valor real ahora, ¿sí? Entonces todo depende del valor real, la plusvalía, la zona. No vas a comparar una casa en Otay
o una casa en El Dorado, ¿sí? Entonces, sí depende mucho de cuánto es la plusvalía de la zona y obviamente pues tú no sabes, si un cliente dice, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Pues no sabes hasta que se haga un avalúo porque tienen que pagar impuestos, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Dudas? Sí, ¿cuánto tiempo cuando inicias el juicio de una sesión y está inactivo? ¿Está qué? Inactivo. Tengo un cliente que compró y me espero. Entonces, no sé hasta dónde llega ya mi punto a mí como asesora de que estoy insistiendo, tiene que continuar, no quiere pagar su abogado, no quiere pagar abogado. ¿En cuánto tiempo ya es como, tiene vigencia la sesión? Hay algo, bueno, la sesión si está guardada es igual, tú tienes hasta 10 años, pero contando también desde el anterior cedente, los 10 años para que te prescriba negativamente, pero también hay algo que se llama caducidad de la instancia. Si el juicio ya está iniciado, si ya inició el juicio, solamente tienes 6 meses para darle continuidad al juicio. Si en 6 meses no presentas un documento, a lo mejor no lo encontraron, pero pues vas a mandar oficios a la CES para que te dé un domicilio, o vas a volver a ir a ver si ahora lo encuentras en otro horario, o a lo mejor ya hay una audiencia, pues hay que pedir fecha de audiencia. Eso es darle impulso procesal. Si pasan 6 meses y no se presenta ningún abogado o los abogados no le dan ningún impulso, se va a caducar la instancia. Eso no quiere decir que se pierda la hipoteca, eso quiere decir que se va a perder la instancia del juicio. ¿Qué es la instancia? El intento, ¿no? Entonces tendrás que pedir tus documentos de vuelta. El mismo juez te dice cuando ya por fin quieras reactivar el juicio, te va a decir, no, este ya está caducado, ven por tus documentos fundatorios. Entonces ya te entrega los documentos iniciales y podrás volverlo a iniciar. Pero sobre todo los juicios que están en la Ciudad de México, que mucho ojo con ese tipo de juicios, que son de ya en sentencia, el banco se le da las manos porque te lo dejó en sentencia. Pero entre lo que te dieron la sesión, la comercializaste, contrataste abogado y fuiste a la Ciudad de México, puede que ya te haya caducado la instancia. Y si te caduca la instancia, cuando ya hay sentencia es diferente, porque la sentencia tienes hasta 10 años para ejecutarla. Hasta ahí no hay tanto problema. Pero si no hay sentencia todavía, sí son 6 meses. 6 meses que tienes para impulsar el juicio. ¿Okay? Y es importante, qué bueno que toca ese tema. La escritura de cesión de derechos, un tiempo promedio te va a llegar de 2 a 4 meses. Sí, esto va a depender mucho de la inmobiliaria, cómo esté llevando a cabo los trámites. Pero en promedio, de 2 a 4 meses, supongamos que llega 4 meses y tú le dijiste que le entregabas o que el juicio terminaba en 12 meses, no. Es una vez que llega la escritura de cesión de derechos, acuérdense que es el instrumento base de acción, a partir de ahí inicia el periodo, porque si no ya le están restando prácticamente al despacho el tiempo, ¿sí? Y como finalmente se firma un contrato de prestación de servicios donde se va a llevar a cabo el juicio especial hipotecario, pues el cliente viene y le dice al despacho, oye, pues ya vamos 5 meses, sí, pero a mí me acaban de entregar la escritura de cesión de derechos. Entonces sí es muy importante que le mencionen al cliente, ¿sabes qué? Llegando a la escritura de cesión de derechos, empieza a correr el tiempo, ¿sí? Entonces sí es... Y ahí habría que ver de quién es responsabilidad que no llegue la sesión, porque eso... A veces, ¿por qué no llega la sesión? Yo a veces me pregunto eso. Si es porque la inmobiliaria no le está dando seguimiento, a veces es porque no han pagado los 7,000 pesos, 8,000 pesos que te cobra el notario. Pero a veces como tienen tanta carga de trabajo, que han vendido muchas sesiones, tienen deudas con los notarios y los notarios no quieren darle avance hasta que liquiden. Entonces ya son temas administrativos de mal manejo de las inmobiliarias que pueden repercutir en tu cliente. Entonces ya ese es un tema de las inmobiliarias, ver con quién trabajan, pues que sea una inmobiliaria que sea honesta, ¿no? Y que no esté jineteando el dinero de los clientes. Así es. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bastantes. Es cuando firma, cuando te dice, viene de la Ciudad de México, la licenciada o el representante, obviamente tiene firma, pero sin que el apoderado del banco haya firmado, fraude. Mira, cuando viene el representante de notaría, pues allá no hay fraude porque al final pues él viene a recabar firmas, sí, viene a recabar la firma, en este caso del que compró la hipoteca, viene, recaba, ahora tiene que regresar a notaría, esperar que el notario firme y que firme el representante legal de la recuperadora.
Porque son firmas que se necesitan pues para que se haga válido o el notario haga válida esa escritura de cesión de derechos. ¿Sí? También tenemos el tema también de la vigencia, ¿no? Sí, porque al final en ese tiempo tú no sabes a lo mejor si el notario anda de vacaciones, ¿sí? O que tenga mucha carga de trabajo y al final pues eso va a retrasar, o a lo mejor que el representante legal anda de viaje y pues no te firma. Entonces comúnmente lo que se lleva en la escritura, el proyecto de escritura, y te lo mandan es un mes, pero imagínate que se atraviesan vacaciones, entonces ya se fue a 2 meses, ¿sí? Y es por eso que muchas de las veces tarda la escritura de cesión de derechos. Pero ya esos ya son tiempos ajenos a la inmobiliaria. Sí. Así es. ¿Algo más? ¿No? ¿Cuántos traen celulares con datos? Para que nos agreguen a Facebook. Esa presentación que diste la puedes enviar. Esa presentación, Mirna. Tiene copyright. Sí, ok. Sí, igual, en la salida los vamos a estar vendiendo un USB. Bueno, pues si no tienen dudas. Sí, si nos pueden ayudar ahí con Facebook. Mi página está como Sammy Castillo. 2 M's Y, Sammy Castillo. Simplemente yo, ese mero. Así es. Ahí escuchen mi corrido. Sí, ahí tenemos un corrido. ¿Eres tú? Me salieron ahí. El guapo. El guapo. fortachón, Este de aquí. Ya le dije.